que vamos a orar para que el Señor nos pueda dar la gracia en este segundo día del Congreso de Líderes Cristianos. Quisiera, antes de pasar al pastor que nos va a guiar en esta oración, recordarles nuevamente que hoy el programa termina hasta las 6 de la tarde, para que nadie se vaya, por favor, ¿sí? Sobre todo los pastores y líderes que nos acompañan de la ciudad de Sucre, espérense hasta el final. El último punto de este día es la cena que vamos a tener en el comedor del edificio aquí que está cercano. Muy bien, entonces les vamos a dar indicaciones un poco más tarde. Por lo pronto ahorita vamos a iniciar y es un honor para mí poder presentar al pastor Luis Chilón Quispe, quien es pastor principal de la Iglesia Evangélica de Cristo, Granja Porcón, del país de Perú, quien nos va a guiar en oración por este evento. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pastor, muchas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Esta mañana es maravilloso para mí, es un privilegio estar aquí, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar y dar gracias a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias esta mañana, oh Dios, porque nos has permitido llegar, Señor, hasta aquí, a este lugar, Señor, de Sucre, para oír tu palabra, Señor, y reforzar nuestros corazones, Padre Celestial. Bendícenos esta mañana a todos los que estamos aquí, Señor, congregados, para alimentarnos, para reforzarnos, Señor, nuestros corazones, a fin de compartir y avanzar el Evangelio a la gente que no conocen todavía. Hay muchos que realmente en el mundo no conocen tu palabra. Señor, bendícenos esta mañana, bendice los pastores, bendice tus siervos que han venido de muchas tierras lejanas, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por la gracia solamente. Estamos aquí, Señor, agradecidos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Tómense sus lugares, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias al pastor Luis Chilón, que viene desde el país de Perú, ¿verdad? Enviamos saludos y nuestros mejores deseos en el Señor a todos nuestros hermanos allá, también en el hermoso país de Perú. Tenemos también a muchos hermanos aquí que vienen de Perú, amén. Levanten su mano los que vienen de Perú. No, entonces vienen muchos, gracias a Dios. Continuando con el programa, ahora también es un honor poder presentar al pastor José Luis Melgar Vaca, quien es presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente de la ciudad de Santa Cruz, aquí en el hermoso país de Bolivia, para dar la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy buenos días, apreciados hermanos. ¿Cuántos están siendo bendecidos por la palabra en estos días? Amén. Gloria al Señor. Fíjense que es importante este tipo de eventos porque aprendemos más de la palabra del Señor, nos retroalimentamos de la palabra del Señor para poder dar a la grey también lo que hemos aprendido. Bienvenidos, queridos hermanos, pastores, diáconos, líderes, ancianos que nos visitan de Perú, desde México, de Panamá, Paraguay y Ecuador. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando en nuestra amada Bolivia? Como todo boliviano, le damos una vez más la cordial bienvenida a este hermoso evento. Y también a aquellos pastores de los otros departamentos de nuestra querida Bolivia. Yo soy de Santa Cruz, estoy conociendo a varios de La Paz, de Cochabamba y de Sucre. Así que estoy siendo bendecido, así como igual usted está siendo bendecido. Bienvenido una vez más a este gran congreso. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y podamos ir bendecidos a nuestras iglesias. Que el Señor los bendiga y bienvenido, hermanos. Gracias, pastor. Muy bien, ahora también continuando con el programa, a una amiga nuevas por mucho tiempo ya, un querido también consiervo en el Evangelio, el pastor Marcelino Espejo Tapia, quien es presidente de Generación de Fuego en la ciudad de La Paz, aquí en el hermoso país de Bolivia. Un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Buenos días.
¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Amén. Por la gracia y paz del Señor estamos congregados en este ambiente para oír la voz de Dios a través del pastor Oxopark. Amén. Amén. Saludos. Saludamos en primer lugar al pastor Oxopark. Saludamos en el nombre de Jesús. Saludamos también a todo el equipo que con él trabaja en el área de evangelismo, es decir, llevando el evangelio a las naciones. Y también saludamos a los hermanos, a las iglesias que estamos también muy junto con la iglesia Misión Buenas Nuevas. Yo en particular estoy muy junto con la iglesia Misión Buenas Nuevas. Saludamos a los que llevan este mensaje realmente a las vidas perdidas, porque mucha gente realmente necesita la salvación de Dios en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: instrumento escogido me es este para que lleve mi evangelio a los reyes, a toda la gente. Eso dice la Biblia. Y por tanto estamos muy contentos, creo que, de participar, por ejemplo, en este lugar. También como ayer, anteayer, realmente, ¿cierto? Mucho nos hemos alegrado. Amén, hermanos. Buenos días, un abrazo. Saludos a todos a los hermanos peruanos también. Saludos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, querido pastor Marcelino. Muy bien, gracias a Dios nuevamente al pastor Marcelino Espejo de la ciudad de La Paz, que nos dirigió estas palabras. Bueno, vamos a continuar con el programa y ahora vamos a pasarles un video documental de lo que es la Misión Buenas Nuevas. Antes de poderlo pasar, quisiera darles una breve reseña de nuestra misión. El testimonio del pastor Oxopark es que él, cuando era joven, estaba viviendo, obviamente es originario de Corea del Sur, y este país estaba en una situación muy delicada porque había no terminado, porque hasta la fecha dicen que no ha terminado la guerra, están todavía en guardia los dos países, pero en aquellos entonces, entre la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte, pues hubo gran devastación en los dos países, y el pastor Oxopark en aquellos entonces, siendo un adolescente, sufría mucho por el hambre, como todo mundo, estaba mucha gente muriendo de hambre, y entonces él en las tardes, junto con los otros jovencitos con los cuales se reunía, se iban a robar la verdura y la fruta porque se estaban muriendo de hambre. Pero cuando iba a la iglesia donde él se congregaba, pues oía la ley y se sentía muy condenado. Entonces sufría mucho: me voy a ir al infierno, y aunque aparentemente él decía creer en Cristo, no había recibido exactamente el mensaje del evangelio de la manera correcta para poder verdaderamente tener la seguridad que Cristo realmente quitó el pecado del mundo, como dice la palabra. Entonces él, buscando la gracia de Dios, empezó a leer y a leer y a leer y a leer la Biblia, hasta que finalmente pudo entender lo que era la bendita gracia. No es por nosotros. Si fuera por nosotros, ¿quién podría ir con Dios? Sino solamente por la obra de Jesucristo, como dice en Romanos 1:17, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios, no nuestra justicia, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Él pudo entender: Cristo pagó todos mis pecados, estoy limpio. Entonces, cuando esto llegó a su corazón, después él, a través de unos misioneros de la misión web, una misión que se estableció en Inglaterra por Charles Studd, cuando su padre y él recibieron salvación en diferente tiempo, pero a través de las prédicas de Spurgeon y de Moody, que seguramente la mayoría de los pastores los conocen. Entonces esta misión envió misioneros y Dios le llamó al ministerio al pastor Oxopark. Entonces se metió en el seminario y después, saliendo, aprendió dos principios muy bíblicos aquí, que se reafirmó: que el hombre solamente es justificado por la fe en la obra del Señor Jesucristo, y segundo, la vida de fe es creyendo en la palabra, en las promesas de Dios. Dios es el que cumple sus promesas. Así, con este corazón que nos enseña la Biblia, entonces estudió en el seminario, profundizó en estas dos enseñanzas, y después, saliendo, abrió una pequeña obra, una pequeña iglesia allá en una de las ciudades de Corea. Repito, la situación económica era muy, muy difícil. Y en una época en invierno en el cual él oraba por carbón, porque los ríos se congelan, el frío es extremo, él pensaba que iba a morir de frío. Oraba también por arroz, porque no había que comer,
Pero después el Espíritu lo guió a través de la meditación de la palabra a la necesidad de pedirle a Dios: Señor, permítanos abrir un seminario para enviar misioneros a todo el mundo. Entonces Dios, a través de la meditación, le dio la promesa en Salmo 2:8: pídeme y te daré las naciones por heredad y como posesión tuya los confines de la tierra. Él creyó, salió y le dijo a los hermanos: vamos a abrir un seminario para enviar misioneros a todo el mundo. Entonces los hermanos le dijeron: pastor, usted mismo se está muriendo en hambre y nosotros, ¿cómo abrir un seminario? ¿Con qué va a mantener a los seminaristas? Y dijo el pastor Oxopar: si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Ahora es una hermosa realidad y el que estemos aquí, es el resultado de esa promesa. Entonces ahora la misión, una pequeña congregación de 30 hermanos, ahora somos más de 6 millones en el mundo. Inclusive en China hay más de cientos de iglesias allá en China de la misión y en los 5 continentes. Entonces ahora lo que vamos a ver a través de este video es, a través de la guía del Espíritu Santo, cómo Dios, cumpliendo esta promesa. El pastor Oxopar siempre dice: la iglesia ha crecido porque Dios lo está haciendo, no yo. Yo soy inútil, dice él, soy un bueno para nada, pero si Dios prometió, se está cumpliendo lo que Él prometió, ¿verdad? La fe, la certeza de lo que se espera, Dios trabaja y la gloria es para el Señor. Vamos a ver este video donde vamos a ver los diferentes ministerios que Dios ha permitido a través de la misión Buenas Nuevas. ¿Con qué propósito? Cuando venimos aquí es para poderles ofrecer toda la gracia que hemos recibido para que ustedes también sean edificados en su ministerio y cada quien en el lugar donde Dios nos puso cumplamos la tarea más importante que tenemos: predicar el evangelio. La gente se está perdiendo, Cristo viene pronto, tenemos que cumplir por fe lo que el Señor nos ha mandado. Entonces esto es un testimonio que, cumpliendo Dios fielmente su palabra, ha permitido todo esto alrededor del mundo. Vamos a ver a través de este video los diferentes ministerios que Dios ha establecido para que esta voluntad se cumpla en esta tierra. Vamos a verlo, por favor. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia, formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. De aquel seminario se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año,
Se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la escuela misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-Bar es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-Bar, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF.
Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Dios cumple fielmente su palabra. Amén. Por eso estamos aquí. Muy bien, vamos a continuar y ahora tenemos una, presentación que yo creo que a todos nos va a gozar. El coro Gracias. Amén. Entonces vamos a recibirlos. Ellos van a interpretar primeramente un solo de flauta con Chang De Jong, quien nos va a interpretar His Eyes on the Sparrow. Y después 4 voces van a interpretar Bueno es alabarte, Señor, y digno es el Señor. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso al Señor, por favor.
alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. te alabaré y gozar en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es, Señor, ese trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas
por mí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Ay, ti se voy, Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Bueno, gracias a Dios por el coro, gracias, es una grande bendición para nosotros, amén. Muy bien, vamos a continuar con el programa y ahora llegó nuevamente el momento más importante, que es escuchar la palabra de Dios. Y hoy también me honro en poder presentar al expositor de esta mañana, al pastor Kim Sung Kim, quien es pastor de la iglesia Buenas Nuevas en Daejeon, en Corea del Sur. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al Señor, por favor. 네, 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto conocerlos. Buenos días. Buenos días. 성경 말씀 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Dios. 열왕기하 Sí, segundo libro de Crónicas, capítulo 1. 1장 Capítulo 1. 9절부터 읽겠습니다. Desde el versículo 9. 역대상인데. 열왕기하 1장 Disculpe, Segunda de Reyes, capítulo 1. 9절에서 Desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Hasta el versículo 15, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 9 al 15. Voy a leer. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió al rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. 네, 열왕기하 1장은 이제 아하시아 왕이 죽었습니다.
Pues el rey Ocosías vemos que muere en la parte donde sale el segundo libro de Reyes. 왜 저주를 받았냐면 ¿Por qué él recibió la maldición? 어느 다락난간에 떨어져서 병들었을 때 Un día cuando él se cayó de la ventana y se enfermó, 이제 하나님께 물으러 가야 되는데 él tenía que ir a preguntar a Jehová, 바알세볼에게 물으러 간 거예요. pero él fue a buscar a Baal-zebú. 그래서 엘리야는 하나님의 종이 와서 Entonces el siervo Elías vino 이스라엘에 하나님이 없어서 바알세볼 물으러 갔느냐? y le dijo, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebú? 네가 올라간 침상에서 내려오지 마다고 반드시 죽으려 했어. Y le dijo, de cierto que de donde estás sentado no te levantarás sino morirás, así le dijo. 그래서 왕이 그 소리를 듣고 50부장과 50인을 신분을 보냈어요. Y por eso fue que él envió a los 50, al capitán de 50 con sus 50. 가서 엘리야를 잡아와라. Y le mandó a traer a Elías. 그래서 이제 왕이 심부름을 시키니까 첫 번째 50부장과 50인이 엘리야를 찾아 들어간 거예요. Entonces, así como le mandó el rey, entonces así ellos, el capitán de los 50 con sus 50 se fueron a buscar a Elías. 하나님의 사람이여 왕의 말씀에 내려오라 하셨나이다. Y dijo, el rey dice que desciendas. 이렇게 엘리야에게 말을 했습니다. Así fue que le dijo a Elías. 엘리야가 그 말을 듣고 그래? 네가 보기에 내가 하나님이 종으로 생각하느냐? Entonces Elías le dijo, ¿ustedes creen que realmente yo soy el varón de Dios? 내가 하나님의 사람이면 하늘에서 불이 내려와서 너하고 50인을 불태우리라. Entonces, si es que realmente soy varón de Dios, descienda fuego y consúmate tú con tus 50. 그 말이 마치자마자 불이 내려와서 50부장과 50인을 불태우리라. Una vez que dijo esa palabra, bajó el fuego del cielo y consumió al capitán de los 50 con sus 50. 왕이 신부를 보냈는데 많아요. Porque aunque el rey le había enviado al capitán, pero no venían ellos. 다시 두 번째 신부를 보냈고 Otra vez envió al capitán de 50 con sus 50. 또 50부장과 50인을 불러가지고 Otra vez llamando al capitán de sus 50 con sus 50, 엘리야를 잡아오라는 거예요. le dijeron que traiga a Elías. 또 가서 똑같이 하나님의 사람이여 왕의 말씀에 내려오라 하셨나요? Sí, dice el rey que desciendas. 내가 하나님의 사람이면 불이 하늘에서 내려와서 너하고 그 50인을 불태울 거라. Si soy varón de Dios, caerá fuego del cielo y consúmate y con el capitán de sus 50 y con sus 50. 또 하늘에서 불이 내려와서 50부장과 50인을 불태웠어요. Y así fue que bajó el fuego del cielo y consumió al capitán de los 50 con sus 50. 또 왕이 세 번째 신부를 보냈던 거예요. Otra vez el rey envió a otro capitán de 50 con sus 50. 세 번째 50부장과 50인이 이제 생각이 되는 거예요. Pues el capitán comenzó a pensar lo que había pasado anteriormente. 첫 번째 50부장과 두 번째 50부장과 50인이 다 죽었잖아요. Como todos los dos capitanes anteriores habían muerto con sus 50, 근데 이제 세 번째 50부장은 살아났어요. pero el tercero sobrevivió. 야, 우리가 똑같이 하나님을 섬기는데 Aunque todos nosotros servimos a Dios por igual, 어떤 사람들은 저주를 받고 algunas personas reciben la maldición 어떤 사람들은 축복을 받는 거예요. y algunas reciben la bendición de Dios. 오늘 이야기 주제가 그렇습니다. Este será el tema que nosotros vamos a 그럼 hablar en 우리가 esta mañana. 어떻게 하나님을 섬겨야 축복을 받을 수 있느냐? ¿Y de qué manera podemos servir nosotros a Dios para que todos nosotros seamos 그 얘기를 bendecidos? 좀 자세하게 풀어보려고 합니다. Ese es el contenido que yo quisiera hablar con ustedes. 우선 PPT를 한번 보도록 하겠습니다. Primeramente vamos a ver las imágenes. 네, 준비가 잘 안 됐네. Sí. 네. 자, 제가 퀴즈를 내겠습니다. Les voy a hacer una pregunta. 자, 이 그림을 보면 Si nosotros vemos esta imagen, 이상한 그림이 있습니다. es una imagen un poco extraña, ¿verdad? 이제 이쪽 그림을 먼저 보겠습니다. Primero vamos a ver la imagen de la izquierda. 이제
어디를 보느냐에 따라서 그림이 모양이 달라집니다. De donde nosotros veamos, del ángulo que veamos es diferente la imagen. 자, 여러분이 코에다가 초점을 맞추면 Si, 사람의 옆모습이 보일 거예요. si es que ustedes ven la nariz, solamente pueden ver la parte costado de la persona, ¿no? 맞습니까? ¿Es cierto? 예. 근데 눈에다 초점을 맞추면 사람의 정면이 보일 거예요. Si vemos el ojo de esta persona, podemos ver que él está de frente. 맞습니까? ¿Es cierto? 예. 똑같은 그림인데 Aunque es la misma imagen, 어디를 보느냐에 따라서 그림 모양이 달라져요. depende de qué es lo que nosotros vemos, es diferente la forma que vemos. 자, 이쪽 그림도 마찬가지죠. Lo mismo sucede con la imagen que está a 자, su lado. 여러분 눈에다 초점을 맞추면 사람의 정면이 보일 거예요. Si ven el ojo, está mirando de frente, 그죠? ¿verdad? 그래서 코에다 초점을 맞추면 사람의 옆모습이 보여요. Y si vemos la nariz, se ve de costado. 네, 다른 그림을 보겠습니다. Vamos a ver la otra imagen. 자, 이 그림도 마찬가지입니다. Esta imagen, en esta imagen sucede lo mismo. 자, 이쪽 주둥이에다 초점을 맞추면 뭐가 보입니까? Si vemos el pico de este animal, ¿qué es lo que vemos nosotros? 네, 뭐가 보여요? 네, 오리가 보이죠, 오리가. Sí, es un pato, ¿verdad? 그죠? Sí, ¿cierto? 그러면 눈에다 초점을 맞추면 Y si vemos el ojo, 예, 토끼가 보일 겁니다. si es un conejo. 자, 그 옆에 그림을 보겠습니다. Vamos a ver la imagen que está a su lado. 자, 이쪽 눈에다가 초점을 맞추면 예쁜 젊은 여자의 옆모습이 보일 거예요. Si vemos el ojo de esta imagen, parece una mujer muy hermosa, 그죠? ¿verdad? 근데 이 밑에 코에다 초점을 맞추면 Y si vemos en la nariz, 마귀 할머니가 보일 거예요. vemos que hay una bruja, ¿no? 예. 똑같은 그림인데 Aunque es la misma imagen, 어디를 쳐다보느냐에 따라서 그림 모양이 달라집니다. depende de dónde nosotros veamos, es diferente la forma. 뭔 얘기인지 아시겠죠? ¿Me hago entender? 자, 여러분 무엇을 보느냐가 중요한 거 아니고 No es importante lo que veamos, 어떻게 보느냐가 굉장히 중요합니다. sino que lo más importante es cómo vemos las cosas. 자, 오늘 우리가 하루를 보내고 있지만 Aunque nosotros estamos pasando el día de hoy, 오늘 최고 행복한 하루를 보내고 있다고 볼 수도 있고 si hoy puede ser un día, el día más feliz, 오늘 너무 힘들고 피곤한 하루를 보내고 있다고 볼 수도 있습니다. o puede ser un día que sea un día muy cansado. 그는 여러분이 어떻게 보느냐에 따라서 행복한 사람이 되기도 하고 불행한 사람이 되기도 하는 거예요. Sí, depende de cómo lo vean usted, pueden pasar un día feliz como pueden pasar un día agotado. 나는 감당할 수 없는 어떤 어려움을 많이 만났기 때문에 나는 너무 불행해. Ah, yo me encontré con muchas situaciones que no puedo resolver, por eso soy infeliz. 그렇지 않습니다. No es así en realidad. 그건 표면적인 이유고요. Esto es una excusa superficial. 아무리 많은 어려움을 만나고 문제를 만난다 할지라도 Por más que nosotros nos encontremos con muchos problemas y dificultades, 아니야, 하나님이 나에게 축복하시려고 이 일들을 허락하셨어. ah, Dios me ha permitido estas cosas para bendecirme. 그 사람에게 굉장히 축복된 삶을 살기 시작하고 Entonces esa persona desde ese momento puede vivir una vida bendita. 여러분이 너무 불행한 일을 많이 만났기 때문에 불행하다고 생각하면 그 사람 평생 불행하게 사는 겁니다. Y si ustedes piensan que están llevando una vida infeliz, una vida cansada, entonces toda su vida vivirán así. 이 사진은 이제 어린 아이가 태어났는데 Un niño nació, 이제 한쪽 팔이 없고 다리가 없이 태어났습니다. no tiene un brazo, una mano y una pierna. 엄마가 아이를 낳았는데 너무너무 고통스럽고 괴로웠습니다. Ella cuando vio a su niño nacer, en realidad se sintió muy mal y estuvo sufriendo mucho. 근데 이 아이를 키우면 내 인생이 너무 불행해질 것 같고 이 아이에게도 인생이 너무 불행해질 것 같았습니다. Porque ella pensaba de que vivir con este niño, ella iba a llevar una vida muy infeliz, tanto su niño como ella también. 여러분 자식이 태어나는 평생 바보야, 병신아 이 소리를 듣고 평생 살아야 된다고
생각하면 너무 어렵잖아요. Imagínense de que ustedes tengan un niño así, tengan que vivir escuchando toda su vida de que es un niño discapacitado. 그래서 엄마가 너무 괴로워서 Por eso esta madre estaba muy angustiada. 이 아이를 보자기에 싸서 쓰레기통에다가 버렸습니다. Entonces lo envolvió y lo tiró en el basurero. 근데 지나간 사람들이 쓰레기통 안에서 어린 아이의 울음소리가 들리니까 Pero mientras las personas pasaban delante de ese basurero, escucharon el llanto del niño. 이 아이를 주워다가 보육원에다가 맡겼습니다. Entonces le llevaron a un lugar donde cuidan niños 이 que no 아이는 tienen 이제 padres. 어머니가 없이 보육원에서 자라기 Y 시작했습니다. así él creció en un lugar donde se encarga a los niños que no tienen padres. 보육원에서 3살, 4살쯤 됐을 때 Cuando él cumplió 3 años, 4 años más o menos, 보육원에 그 자원봉사하는 아주머니가 왔습니다. y vino una señora voluntaria a ese lugar. 자원봉사하는 아주머니가 이 아이를 처음으로 만났는데 Cuando esta señora voluntaria se encontró por primera vez con este niño, 이 자원봉사하는 아주머니의 눈에는 한쪽 다리가 없고 팔이 없었던 게 보였던 것이 아니고 en realidad la voluntaria no vio la pierna que no tenía o la mano que no tenía, 이 초롱초롱한 눈망울이 눈에 들어오기 시작했습니다. solamente vio sus ojos que brillaban. 너무 사랑스럽고 귀여워서 Sí, 양 아들로 삼았습니다. Se veía muy cariñoso y muy amoroso que lo adoptó como su hijo. 이제 이 아이는 이제 두 번째 엄마를 만났습니다. Este niño se encontró ya con su segunda mamá. 집에 데려가서 이 아이를 키우기 시작했습니다. Lo llevó a su casa y comenzó a cuidarlo. 그 4살쯤 됐을 때 이 Cuando cumplió los 4 años, 아이를 데려가면서 엄마가 아이에게 약속을 했습니다. ella le prometió a su hijo, 아들아, 내가 너를 반드시 걷게 해줄 거야. hijo, yo voy a lograr que tú camines. 그리고 아이하고 굳은 약속을 했는데 Esa fue la promesa que le dio a su hijo. 4살쯤 돼서 엄마가 의족을 만들어서 아이의 다리에 끼우고 이제 손에 끼웠습니다. Entonces ella mandó a hacer una pierna postiza, una mano postiza y lo puso. 이 아이는 생애 처음으로 의족을 의지해서 세상을 일어섰습니다. Por primera vez, apoyándose de esa pierna y de esa mano postiza, pudo caminar. 한 번도 자기가 두 다리를 걷는다고 생각을 못 했는데 Nunca se había imaginado que algún día podía caminar con sus 2 piernas. 의족을 의지해서 벽을 짓고 이제 세상을 일어서 본 거예요. Pero por primera vez se levantó y comenzó a caminar en este mundo. 너무 신기했겠죠. Claro, le pareció maravilloso. 근데 어머니가 두 다리로 일어선 아들을 향해서 엄마가 발로 차서 넘어뜨렸습니다. Pero su madre le pateó y le echó en el piso. 아이는 꽈당 하고 넘어졌습니다. El niño se cayó fuertemente. 다시 가까스로 다시 또 일어섰습니다. Otra vez apenas se levantó el niño. 어머니는 또 냉정하게 다시 넘어뜨렸습니다. Otra vez su madre lo echó al piso. 일어서면 넘어뜨리고 Cuando se levantaba lo echaba otra vez. 일어서면 넘어뜨리고 Si se levantaba lo echaba otra vez. 10번, 20번, 100번 10 veces, 20 veces, 100 veces. 수백 번 넘어뜨리기 시작했습니다. Cientos de veces lo hizo así. 한없이 넘어지면서 이 아이는 엄마를 향해서 오해를 하기 시작했습니다. Como lo echaba muchas veces, comenzó a malinterpretar lo que le hacía su mamá. 아, 엄마가 계모라서 나를 미워하는구나. Ah, mi mamá no es mi verdadera mamá, es mi madrastra, por eso me trata así. 다시 이를 악물고 다시 일어섰습니다. Otra vez se cerró bien la boca duramente y se levantó de nuevo. 다시 일어섰을 때 엄마가 그 아이를 향해서 아들을 향해서 뭐라고 얘기를 했냐면 Cuando se levantó y le dijo el niño a su mamá, 아들아, 네가 인생을 앞으로 살 때도 마찬가지다. al principio le dijo así, pero después su mamá le dijo, así es la vida, niño, cuando tú te caes te tienes que levantar de nuevo. 네가 인생을 살다 보면 똑바로만 살 수가 없어. Cuando tú te caes, muchas veces no vas a poder levantarte bien, no vas a poder hacer bien las cosas correctamente. 살다 보면 넘어질 때가 있어. Sí, cuando te caes, muchas veces vas a caer. 그리고 살다 보면 죄를 짓고 실수할 수도 있어. Cuando tú vives, puede ser que cometas errores, cometas pecados. 죄를 짓고 실수하는 게 잘못된 게 아니야. No, en realidad el hecho de cometer errores o haber pecado no es que sea malo. 넘어졌다가 Aunque te hayas caído,
다시 일어서지 못하는 것이 죄야. El pecado es no haberte levantado de nuevo. 사람들은 죄 안 짓고 똑바로 살아야 된다는 생각을 가지고 있습니다. Muchas personas piensan de que tienen que vivir correctamente sin caer, sin cometer pecado. 혹시 여러분도 착하게 살아야 된다는 생각을 가지고 있습니까? ¿Ustedes también piensan así? 네. 그럼 너무 피곤해질 겁니다. Si viven así pensando que todo tiene que hacer bien, sería muy cansador nuestra vida, ¿no? 그런 사람하고 같이 살면 너무 피곤해요. Y estar con esa persona también sería muy agotador. 왜? 죄를 짓고 실수하면 이해를 못 하거든요. Porque si uno peca y uno se equivoca, esa persona no me va a entender. 근데 본인은 죄를 안 짓나요? Pero acaso entonces esa persona acaso no pecaría, no cometería errores? 이 중에 죄를 안 짓고 사는 사람들은 한 사람도 없습니다. No hay ninguna persona en este mundo que no peque, no cometa errores. 사람은 실수를 하고 잘못했을 때 Cuando una persona comete un error o comete un pecado, 아, 나는 안 돼. yo no puedo. 나는 죄를 많이 지었어. Yo cometí muchos pecados. 나는 지옥 갈지도 몰라. Quizás puede que yo vaya al infierno. 가장 불행한 사람이 그 생각을 가지고 있는 사람. La persona más infeliz piensa de esta manera. 넘어졌다가 툴툴 털고 다시 일어서서 걸어가는 것이 인생의 진리라는 거예요. Pues la verdad de esta vida es que aunque nosotros nos hayamos caído, es sacudirnos y levantarnos y avanzar otra vez. 실수를 안 하고 똑바로 사는 것이 진리가 아니고 La verdad no es que no nos equivoquemos o realmente solamente nos levantemos. 네가 인생을 살다 보면 넘어질 때가 있어. Sí, cuando tú vives en esta vida, hay veces que vas a caer. 넘어지는 것은 잘못된 게 아니에요. El caer no es lo malo. 넘어졌다가 다시 일어서서 걸어가는 것이 중요해. Lo más importante es, aunque hayas caído, levantarte y volver a caminar. 그리고 엄마는 다시 아이하고 아들하고 약속을 합니다. Otra vez el niño se compromete con su madre. 아들아, 내가 너를 전 세계 최고의 수영선수로 만들 거야. Sí, yo te voy a convertir el mejor nadador de este mundo, así le dijo su mamá. 한쪽 팔이 없고 다리가 없는 아이를 향해 수영장으로 데려갔습니다. Entonces a ese niño que no tenía una mano, una pierna, lo llevó a la piscina. 수영장에서 피나는 훈련을 하기 시작합니다. Pues comenzó a entrenarlo muy fuertemente. 그래서 시간이 지나면서 이 아이는 장애인 국가대표 선수가 됩니다. Y así él llegó a representar el nadador internacional de discapacitados. 국가대표 선수가 돼가지고 금메달을 수없이 많은 금메달을 tab니다. Él ganó muchas medallas de oro representando como una de las representaciones de los nadadores a nivel internacional de discapacitados. 자, 한국에서 금메달을 한 개를 따면 En Corea, si una persona gana una medalla de oro, 요즘은 굉장히 상금도 많이 나옵니다. en estos tiempos salen muchos premios. 거의 최소한 한 4천만 원 정도 상금이 나오고 Por lo menos mínimo gana $40,000 매달 200만 원씩 평생 지급이 됩니다. y todos los meses le dan $2,000 para mensualmente. 그러니까 금메달 이렇게 수없이 많이 땄으니까 Y como ha ganado muchas medallas de oro, 매달 가만히 앉아 있어도 4천만 원씩 들어온대요. aunque no haga nada y esté sentado, dice que todos los meses, cada mes le entra $40,000. 여러분은 어떻습니까? ¿Cómo se sienten ustedes? 두 다리가 멀쩡합니다. Ustedes tienen dos piernas, ¿no? 팔도 멀쩡합니다. Sus brazos también son normales, ¿no? 월급이 얼마입니까? ¿Cuánto es el sueldo de ustedes? 한쪽 다리가 없고 팔이 없는데 Aunque este niño no tenía ni un brazo, ni una mano, ni una pierna, 이 아이는 첫 번째 엄마를 만났을 때 ella cuando se encontró con su primera madre biológica, 첫 번째 엄마를 만났으면 이 아이는 평생 불구자로 살았을 겁니다. quizás si él hubiese seguido con su madre biológica, hubiese vivido toda su vida como un discapacitado nada más. 첫 번째 엄마는 이 아이가 한쪽 다리가 없고 팔이 없는 아이가 태어났을 때 Cuando su madre biológica vio que su niño nació sin una mano y sin una pierna, 내 인생의 불행 덩어리가 태어났다고 생각을 받고 ella pensó que que a ella le vino una infelicidad. 내 인생의 불행 덩어리로 보였습니다. Ella vio a su niño como una persona infeliz. 이 아이를 키우면 평생 웃을 날이 없겠구나. Pensó que si estaba con ese niño nunca volvería a sonreír. 첫 번째 엄마의 눈에는 인생의 불행 덩어리로 Porque 보였습니다. para los ojos de la primera mamá lo vio como que su vida iba a ser infeliz. 네,
이 아이는 보육원에서 두 번째 새엄마를 만나죠. 두 번째 새엄마를 만난다. Sí, y ahorita este niño se encuentra con su segunda mamá. 새엄마의 눈에는 전 세계 최고의 수영 선수로 봤습니다. Pero su segunda mamá lo vio que él podría convertirse en el mejor nadador a nivel internacional. 그리고 전 세계 최고의 수영 선수가 되었습니다. Y llegó a ser el mejor nadador del mundo en discapacidad. 자, 어떤 조건을 가지고 태어났느냐? Entonces, ¿en qué condición nació él? 어떤 형편을 가지고 있느냐? ¿Qué situación tiene él? 전혀 그건 중요하지 않다. Eso no es importante en absoluto. 어떻게 보느냐? Lo más importante es cómo vemos las cosas. 친엄마의 눈에는 A los ojos de la verdadera madre, 불행덩어리로 봤고, vio que ella sería infeliz con ese niño. 두 번째 새엄마의 눈에는 Pero- 전 세계 최고의 수영 선수로 봤습니다. Pero en los ojos de la segunda mamá lo vio como el mejor nadador del mundo. 자, 그럼 바꿔서 여러분은 지금 여러분 자신을 어떻게 보고 있습니까? Entonces, vamos a cambiar de tema. ¿Cómo ven ustedes hacia ustedes mismos? ¿Cómo se ven ustedes hacia ustedes mismos? 최고 행복한 사람으로 보입니까? ¿Ustedes se ven como la persona más feliz de este mundo? 불행한 사람으로 보입니까? ¿O se ven como la persona más infeliz de este mundo? 그는 여러분이 어떻게 보느냐, 그건 자유입니다. ¿Cómo ven ustedes a sí mismos? Es su libertad. 어떻게 보느냐에 따라서 행복한 삶을 살기도 하고 불행한 삶을 살기도 합니다. Depende de cómo ustedes se vean, pueden vivir una vida feliz como pueden vivir una vida infeliz. 자, 오늘 본문에서 보면 El texto de hoy 아시아라는 왕이 나옵니다. aparece el rey Ocosías. 아시아라는 왕이 다락난간에 떨어졌을 때 Cuando este rey Ocosías cayó de la ventana, 아시아 왕의 어머니가 누구였어요? Entonces- 이세벨이었죠. Jezreel era la madre del rey Ocosías, ¿no? 아버지가 아합이었습니다. Y su padre era Acab. 아합과 이세벨은 이스라엘 왕의 가장 악한 왕들의 대명사였어요. En realidad, el rey Acab y su esposa eran prácticamente los pronombres de las personas más malas. 하나님의 선지자들을 수없이 많이 죽이고 Porque ha matado a muchos profetas de Dios 가장 하나님을 거스리고 대적하는 삶을 살았던 y 거예요. también llevaron una vida que era una vida en contra de Dios. 근데 어느 날 아시아가 다락난간에서 떨어져서 병이 든 거예요. Entonces, este rey Ocosías, un día, él se cayó de la ventana de la sala y estaba enfermo. 어떤 생각이 들었겠습니까? ¿Qué es lo que pensó él? 우리 집안은 하나님을 거스리고 죄를 많이 지었어. Nuestra familia ha hecho maldad delante de Dios, hemos cometido mucho pecado. 어머니 아버지가 가장 거스리고 하나님을 대적했거든요. Porque eran los que más estaban en contra de Dios. 그러니까 마음에서 어떤 생각이 들었겠어요? Entonces, imaginemos, ¿qué habrá pensado él? 내가 다락난간 병이 들었는데 하나님이 내 기도를 안 들을 것 같았어요. Me caí de la ventana, ahora estoy enfermo, creo que Dios no me va a escuchar. 안 도와주실 것 같았어요. Él pensaba que no lo ayudaría a Dios. 자, 사람은 실수를 할 수 있고 잘못할 수 있는데 El hombre puede cometer errores, el hombre puede cometer una falta. 자, 툴툴 털고 다시 일어서서 걸어가면 되는데 Se puede sacudirlo y levantarse y volver a caminar. 아니야, 그래도 하나님 앞에 나가면 되는데 Y puede ir delante de Dios, aún así. 내가 실수를 많이 하고 죄를 많이 지었기 때문에 하나님이 내 기도를 안 들을 것 같은 생각이 들었습니다. Pero pensó, como yo hice mal delante de Dios y cometí muchos errores, él pensó de que Dios no lo escucharía. 그래서 바알세불에게 물으러 갔던 거예요. Por eso fue a consultar a Baal-zebú. 그래서 하나님이 엘리야라는 하나님 종을 보냈던 거예요. Por eso envió al siervo de Dios. 이스라엘 땅에 하나님이 없어서 네가 바알세불에게 물으러 갔느냐? Entonces él dijo, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú. 네가 올라간 침상에서 내려오지 못하고 반드시 죽으라 했어요. Entonces le dijo, de cierto, del lecho en que estás no te levantarás, sino ciertamente morirás. 하나님이 아시아에게 사형 선고를 내렸어요. Prácticamente le sentenció a muerte Elías. 자, 근데 왕이 첫 번째 50부장을 시켜서 심부름을 보낸 거예요. Por eso el rey envió al capitán de los 50 con sus 50. 엘리야를 가서 잡아와라. Traigan a Elías. 하나님의 사람이여,
왕의 말씀에 내려오라 하셨나이다. Entonces aquí le dijo, el rey dice que desciendas. 엘리야가 그 얘기를 듣고 그래? 내가 하나님의 사람이야? 내가 하나님의 사람이면 불이 하늘에서 내려와서 너하고 50인을 불태울 거야. Entonces él dijo, así ha dicho el rey, está bien. Si yo realmente soy el varón de Dios, caiga el fuego y consúmate tú y tus 50. 그 자리에서 불태웠습니다. En ese momento el fuego lo consumió a todos. 잘못한 게 뭐가 있습니까? ¿Qué es lo que él hizo mal? 첫 번째 50부장, 두 번째 50부장, 50인 잘못한 게 뭐 있습니까? ¿Cuál es el error que cometió el primer capitán de esos 50 y el segundo capitán? 왕이 심부름 잘했잖아요. Solamente ellos hicieron lo que el rey le mandó. 잘못한 게 없잖아요. Ellos no hicieron algo malo, 근데 그 자리에서 죽었다는 거예요. pero murieron en ese mismo instante. 엘리야가 저주를 한 거예요. Elías lo maldijo a ellos. 왜 첫 번째 50부장, 두 번째 50부장이 죽었습니까? ¿Por qué el primer capitán de 50 y el segundo capitán murieron? 하나님이 아시아를 봤을 때 Porque Dios cuando vio a Ocosías, 네가 올라간 침상에서 반드시 내려오지 못하고 죽으리라 했어요. le dijo, de cierto te digo que del lecho de donde estás no te levantarás y ciertamente morirás. 하나님의 눈에는 이스라엘 왕이 죽은 거예요. Sí, ya delante de los ojos de Dios ya el rey de Israel estaba muerto. 첫 번째 50부장, 두 번째 50부장 눈에는 왕이 보좌에 펄펄 살아있는 거예요. Sí, ¿por qué? Porque el primer capitán de 50 y en el segundo también estaba vivo el orden del rey. 분명히 내 눈에 살아있는 거예요 지금. Sí, para ellos, para los capitanes, el rey Ocosías estaba vivo. 그러면 어떤 게 맞습니까? Pero ¿cuál es lo correcto? 하나님이 보는 것이 맞습니까? 50부장이 보는 게 ¿Lo 맞습니까? correcto es lo que ven el capitán de 50 o lo que ve Dios? 네. 분명히 하나님의 말씀에는 죽었다고 했습니다. Porque según la palabra dice, ciertamente morirás, le dijo. 첫 번째 50부장, 두 번째 50부장의 눈에는 왕이 보좌에 앉아서 펄펄 살아있는 거예요. El primero y el segundo capitán de 50, según sus ojos, el rey todavía estaba vivo. 그래서 그 왕의 명령을 거스를 수가 없는 거예요. Por eso no podía negar la orden que dio el rey. 왕의 명령을 거스르면 죽잖아요. Porque si ellos realmente niegan la orden del rey, ellos también mueren. 그렇지만 Sin embargo, 첫 번째 50부장, 두 번째 50부장이 하나님의 눈으로 봤으면 cuando el primer capitán de 50 y el segundo también hubieran visto con la vista de Dios, 하나님의 말씀을 믿었으면 si hubieran creído en la palabra de Dios, 보좌에 앉아 있어도 por más que el rey está en su trono, 죽은 거야. el rey ya está muerto. 더 이상 그 왕의 영향을 받지 않을 거예요. Ya no se podrían influir por medio del rey. 이게 이제 신앙이잖아요. Esta es la vida de fe. 근데 왕이 보좌에 앉아 있으니까 Pero como el rey está sentado en su trono, 꼭 살아있는 것처럼 pareciera que sigue vivo. 거절을 못하는 거예요. Por eso no podían rechazar la orden. 만약에 첫 번째 50부장, 두 번째 50부장이 하나님의 말씀편에 서면 Si es que el capitán de 50 y el segundo se hubiesen estado de parte de la palabra de Dios, 왕이 무슨 얘기를 해도 no importa qué cosa le hable el rey, 거기에 영향을 받지 않을 ellos 거예요. no se hubiesen influenciado por medio del rey. 아니야, No, 죽었어. él ya está muerto. 하나님의 말씀이 죽었다고 Porque 했잖아. aquí la palabra dice ciertamente morirás, entonces él va a morir. 왕이 심부름을 시켜도 심부름 안 할 거예요. Pues si por más que el rey le ordene, él no lo hubiese hecho, 죽었으니까. porque ya está muerto. 자, 여러분, 뱀이 한 마리 지나갑니다. Supongamos que aquí pase una serpiente. 제가 시골에서 옛날에 농사를 질 때 논두렁에서 뱀이 지나가면 Antes cuando yo iba al campo a cosechar, habían serpientes que pasaban por el campo. 삽으로 일하다가 Yo estaba trabajando con la pala 삽으로 뱀의 모가지를 쳐요. y le golpeo el cuello de la serpiente. 그 모가지가 두동공이 났습니다. Y se corta la cabeza de la serpiente. 몸이 분리가 됐죠. Ya se separó la cabeza del cuerpo. 근데 그 뱀이 꿈틀꿈틀 해야 안 해요? Pero la serpiente sigue moviéndose, ¿sí o no? 해요. Sí, 살아있는 sí. 거예요? Sí, entonces quiere decir que está vivo, sigue vivo, 움직이잖아. pero se está moviendo. 살아있는 것처럼 보이잖아. Parece que está vivo, ¿no? 그렇지만 이미 생명이 끝이 Sin 났습니다. embargo, ya su vida terminó. 하나님은
천지 만물을 말씀으로 창조하셨죠. Dios ha creado los cielos y la tierra con su palabra. 여호와의 말씀에 Dice Jehová, 하나님은 절대 거짓말하지 않잖아요. Dios nunca miente, 전능하신 하나님이잖아요. porque es un Dios todopoderoso. 능치 못하실 일이 없으신 분이잖아요. Porque es un Dios todopoderoso. 그 하나님이 아하시아를 향해서 죽었다고 선언한 Ese 거예요. Dios le dijo a Ocosías, morirás. 그럼 죽은 거예요? 살아있는 거예요? Entonces, ¿está muerto o está vivo? 네, 죽은 겁니다. Sí, está muerto 그러면 prácticamente. 더 이상 이 50부장은 왕의 말에 영향을 받지 않을 겁니다. Pues entonces, si es así, el capitán de 50 no se hubiese influenciado por la palabra del 세 rey. 번째 50부장이 똑같은 심부름을 받았어요. Aunque el tercer capitán de 50 recibió la misma 엘리야 orden, 잡아와. ven y traigan a Elías. 분명히 왕의 말을 들었습니다. Él escuchó la palabra del rey. 그런데 세 번째 50부장은 엘리야의 앞에 와서 무릎을 꿇고 생명을 구했습니다. Pero el tercer capitán se arrodilló delante del siervo de Dios y le pidió misericordia por su vida. 왕의 말에 영향을 받지 않은 거예요. Ya no se influenció por la palabra del rey, 죽었기 때문에. porque ya estaba muerto. 엘리야의 말에 영향을 받는 거예요. Comenzaba a influenciarse por la palabra de Elías. 그래서 세 번째 50부장이 살아났던 거예요. Es por eso que el capitán de 50 자, sobrevivió. 그럼 이 이야기가 우리하고 무슨 상관이 있느냐? Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? 자, 봅시다. Vamos a ver. 첫 번째 엄마의 눈에는 이 아이가 불행덩어리로 봤습니다. Delante de los ojos de la primera madre de este niño, pensaba que su hijo le haría infeliz. 두 번째 엄마의 눈에는 전 세계 최고의 수영선수로 봤습니다. Y a los ojos de esta segunda mamá, ella lo vio como si fuera que iba a convertirse en el mejor nadador. 첫 번째 50부장, 두 번째 50부장의 눈에는 살아있는 것처럼 봤습니다. Según el primer y segundo capitán de 50, vio que su rey todavía seguía vivo. 세 번째 50부장 눈에는 죽어 있었습니다. Pero a los ojos del tercer capitán estaba muerto. 자, 우리는 매일 죄를 짓습니다. Nosotros todos los días cometemos pecados. 죄 안 짓고 사는 사람 한 사람도 없죠. En este mundo no hay ninguna persona que viva sin pecar. 내가 내 자신의 모습을 보면 Cuando yo veo mi forma, 매일 죄를 짓고 사니까 todos los días yo estoy cometiendo pecados. 교회 가면 주여 죄인입니다. Cuando voy a la iglesia, ay Señor, perdóneme por mis pecados. 그게 내가 보는 겁니다. Eso es lo que yo veo. 그럼 하나님은 우리를 보실 때 어떻게 보고 계시느냐? 이게 중요하겠죠. Entonces, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Eso es lo importante. 내가 나를 봤을 때 Cuando yo me veo a mí mismo, 맨날 죄 짓고 사니까 죄인이지. claro, yo soy pecador porque todos los días estoy cometiendo pecados. 지금도 죄 짓고 살잖아. Hasta ahora tú estás cometiendo pecados, ¿sí o no? 로마서 8장 33절에 보면 Si nosotros vemos en Romanos capítulo 8, versículo 33, 자, 보도록 하겠습니다. veamos Romanos capítulo 8, versículo 33. (8장 33절) Sí, Romanos capítulo 8, versículo 33. 자, 누가 하나님의 택하신 자를 송사리요 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정죄하려겠습니다. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice. 자, 나는 매일 죄를 짓고 사는데 Yo todos los días vivo cometiendo pecados, 하나님은 나를 어떻게 보고 계시냐면 pero ¿cómo Dios me ve a mí? 나를 의롭고 보고 Dios me 계시는 ve 거예요. de que yo soy justificado. 나를 의롭다 하시는 거예요. Dice que yo estoy justificado. 그럼 내가 죄인입니까? 의인입니까? Entonces, ¿yo soy pecador o yo soy justo? 이게 중요하죠. Esto es lo importante. 분명히 하나님의 눈에 죽었는데 Aunque a los ojos de Dios estaba muerto, 첫 번째 50부장, 두 번째 50부장의 눈에는 펄펄 살아있는 거예요. sin embargo, para el primer y segundo capitán de 50, el rey estaba vivo. 그래서 그 명령을 거스릴 수가 없는 Por 거예요. eso no podían rechazar la orden del rey. 분명히 하나님 나한테 의롭다고 하셨는데 Ya Dios me dijo a mí que soy justo,
내가 내 자신의 모습을 보면 매일 죄 짓고 사는 거예요. Pero cuando me veo a mí mismo, yo veo que todos los días estoy cometiendo pecados. 내가 오늘도 죄를 지었는데 Hoy también cometí pecado. 어떻게 내가 의롭다고 얘기할 수 ¿Cómo 있어? puedo decir que yo soy justo? 그래도 겸손하게 죄인이라 해요. Ah, 이게 첫 번째 50부장, 두 번째 50부장의 신앙입니다. Esta es la vida de fe que llevan el primer y segundo capitán de 50. 이 사람은 반드시 지옥 갑니다. Esa persona irá al infierno. 세 번째 50부장은 Pero el tercer capitán de 50, 하나님이 죽었다고 하니까 cuando Dios dijo de ciertamente morirá, 왕의 말에 영향을 받지 ya 않아요. no podía recibir la palabra del rey. 내가 분명히 죄를 짓고 살지만 Aunque yo cometo pecados, 하나님이 하나님이 택하신 자를 송사하리요. aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정죄하려 했습니까? Dios es el que justifica, ¿quién nos condena? ¿Quién es el que condenará? 내가 아무리 많은 죄를 지었어도 Por muchos pecados que haya cometido yo, 하나님이 의롭다면 의인이야. si es que Dios me dice que yo soy justo, soy justo. 이 사람이 하나님의 말씀을 믿는 사람. Esta persona es la persona que cree en la palabra de Dios. 이 사람이 세 번째 50부장의 신앙이라는 거예요. Esta es la vida de fe que llevó el capitán de 50. 네. 하여튼 좀 이해가 되십니까? ¿Podían comprender? 네. 여러분이 어떤 어려움을 만나고 문제를 만난다 할지라도 Por más que se encuentran con problemas y dificultades, 어떻게 보느냐가 중요합니다. lo más importante es cómo ven las cosas. 불행한 일을 많이 만났기 때문에 불행하게 사는 건 아닙니다. No porque se hayan encontrado con muchos problemas van a vivir infelices. 아니야. 하나님이 나에게 최고 행복한 기회를 나한테 주신 거야. No, Dios me va a ayudar y hacer el mejor, me va a ayudar para hacer mejor las cosas. 그 사람은 그 어려움이 최고 행복한 기회로 바뀔 Por eso, 거고 ese problema y esa dificultad se cambiará como una oportunidad para que pueda ser mejor. 아니야. 나는 불행한 사람이 하면 Ah, no, yo soy una persona infeliz. 불행한 삶을 살게 됩니다. Vivirá una vida infeliz entonces. 어떻게 보느냐가 중요하다. Lo más importante es cómo vemos las cosas. 여러분 자신 죄인이라고 볼 거냐 의인이라고 볼 겁니까? ¿Ustedes se van a ver como pecadores o se van a ver como justos? 죄 짓고 사니까 죄인이라고 보면 Si es que se ven como pecadores porque pecan, 여러분 절대 지옥에서 벗어나지 못할 겁니다. no podrán liberarse del infierno, 천국은 의인만 가거든요. porque al cielo solo van los justos. 그래 내가 죄를 짓고 살지만 Aunque yo cometo pecados, 하나님이 나를 의롭다 하셨어. pero Dios en su palabra me dijo que soy justo. 그게 의인이에요. Por eso yo soy justo. 그 사람은 천국의 축복을 누릴 겁니다. Él podrá realmente disfrutar de todas las bendiciones que Dios le da. 오늘도 여러분 최고 행복한 하루를 보내길 바랍니다. Sí, espero que puedan pasar un día feliz. Muchas gracias. 예, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 오늘 우리에게 볼리비아 최고 행복한 월드 캠프를 주셔서 감사합니다. Gracias por darnos este campamento de Bolivia. Es el 우리는 campamento más 맨날 feliz. 죄 짓고 사니까 죄인 줄 알았습니다. Nosotros pensamos que éramos pecadores porque siempre cometíamos pecados. 근데 하나님이 나를 의롭다 하셨습니다. Pero Dios nos ha justificado. 하나님 보시는 것이 맞습니다. Lo que tú ves es lo correcto, Señor. 하나님 우리를 거룩하다 하셨습니다. Señor, tú dices que nosotros somos ya 그래서 저희들은 santificados. 거룩하게 Por 됐습니다. eso somos santos. 우리를 거룩하게 하신 하나님 앞에 감사합니다. Gracias por santificarnos, Señor. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios por la palabra, ¿no? La Biblia nos habla claramente de lo que hizo Cristo para justificarnos, no por nuestras obras, lo que Él hizo nos justifica. Amén. Muy bien, les voy a explicar, ya está el pastor para aquí. Entonces, en 10 minutos Él predica. Si alguien quiere pararse rápidamente para caminar tantito, háganlo, si no, quédense. Vamos a tomar 10 minutos de descanso, nada más, pero no es para que todos se salgan. Ya deben de estar aquí en 8 minutos, ¿me explico? Quien se pare, pero yo recomiendo que mejor los que no necesitan pararse, quédense aquí, porque ya en 10 minutos Él entra, ¿ok? Por favor.
vida sin pecado, sin maldad. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and
Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día con el poder de tu amor. El poder de tu amor y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. ¿Quieren escuchar más? Hoy en la tarde vamos a tener la clausura, así que no falten. Muy bien, vamos a tener ya el momento más importante, que es la prédica, ¿verdad? Así que es un honor nuevamente poder presentar al fundador de la Misión Buenas Nuevas, del Congreso de Líderes Cristianos y del Coro Gracias, al doctor en Teología y Educación, Pastor Oxopar, quien va a predicar la palabra en esta segunda sesión. Vamos a darle un fuerte aplauso para poder recibirlo en el Señor. Gracias. 네, 안녕하십니까. Buenos días. 뵙게 돼서 너무 고맙습니다. Muchas gracias, mucho gusto. 제가 에스파뇰을 잘하면 에스파뇰로 하겠는데 Ay, si hubiese aprendido español, iba a poder compartir en español. 근데 배우려고 노력을 좀 해봐 잘 안 돼서 Procuré para aprenderlo, pero no pude. 그래 한국말로 하겠습니다. Entonces voy a compartir en coreano. 통역을 데리고 다녀. Por eso tengo que tener mi intérprete. 처음에 제가 한 30년 전에 Aproximadamente hace 30 años 남미 atrás, 초대를 받아서 메시지 전하게 됐어요. recibí una invitación y para poder compartir el mensaje. 그날 저는 한국말로 하고 통역했습니다. Y yo compartí en coreano y 행사를 tenía un 마치고 traductor. 그날 오후에 쉬는 시간인데 Y cuando terminó la prédica y era el tiempo de reposo, 많은 de 사람들이 모였어요. receso, vinieron muchas 아 personas 목사님하고 이야기하고 싶어요. 에스파뇰 배워요. y empezaron a decir, pastor, nosotros queremos conversar con usted, queremos que nos diga algo en español. 에스파뇰 아는 거 없어요? ¿No conoce alguna palabra en español? 있다고 그랬어요. Sí, sé. 뭐냐고? ¿Qué es? 미 casa, su casa. Mi casa, su casa. 아 그것밖에 딴 거 몰라요. Ay, qué bueno. ¿No conoce otro vocabulario, pastor? 기억이 안 나요. 아 알았다. Y no recordaba. Ay, y dije, sí me acuerdo. 뭐 하냐고. ¿Y cuál es? Bésame mucho. Bésame mucho. 와 ¡Wow! Empezaron a reírse. 아직도 에스파뇰 못 배웠습니다. Hasta ahora no he podido aprender el español. 그 통역 같이
서서 시간을 다 뺏겨버렸습니다. Y mi intérprete lleva mucho de mi tiempo. 시간이 반을 뺏어 먹는데 Ella lleva la mitad de mi tiempo. 아깝지만 할 수가 없습니다. Me da pena, pero no tengo otro remedio. 여러분, 우리는 오늘 성경에 있는 이야기를 할 것인데요. Hoy vamos a compartir la palabra de la Biblia. 저는 아주 어려서부터 성경을 읽기 시작했어요. Yo comencé a leer la Biblia desde muy pequeño. 창세기, 출애굽기, 레위기 쭉 읽었어요. Leí Génesis, Éxodo, Levítico. 그냥 읽었는데요. Nada más lo leí. 처음에는 그냥 읽기만 했어요. Al principio leía nada más. 근데 이제 어떤 사람이 나를 보고 이렇게 이야기를 저분이 뭐 때문에 그런다 그걸 알듯이. Pero cuando uno empieza a compartir con esa persona y compartiendo más se da cuenta el por qué tiene ese 이제 corazón. 성경을 아는 게 아니고 하나님의 마음을 알겠는 단계에 들어왔어요. Entonces leyendo la Biblia no solamente conocía la palabra, sino que pude empezar a entender el corazón de Dios. 하나님께서 이래서 이렇게 말씀하셨구나. Porque el corazón de Dios es así, por eso dice así. 하나님의 마음을 왜 성경에 이렇게 두껍게 이렇게 막 이렇게 했어요. Ay, ¿por qué escribió tan grueso la Biblia? 하나님은 우리에게 하고 싶은 이야기들이 참 많아요. Dios tiene muchas cosas que nos quiere decirnos. 저는 성경을 읽으면서 하나님의 마음을 알게 됐어요. Leyendo la Biblia yo conocí el corazón de Dios. 그리고 그 다음에 뭘 읽었냐면은 Y después, ¿qué es lo que leí? 성경 읽는데 Leyendo la Biblia 너무 신기한 말씀이 있었어요. había una palabra maravillosa. 요한복음 5장에 보면은 Si vemos en San Juan capítulo 5, 그 후에 유대인의 명절에서 예수님이 예루살렘에 올라가시니라 하고 기록되어 있어요. dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a 예루살렘 Jerusalén. 양문 곁에 이번에 베데스다 못이 있는데 행각 5이 있고 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado 그게 en hebreo 많은 Betesda, 병자들이 el 있었어요. cual tiene 5 pórticos, y habían muchos 이 enfermos. 병자는 왜 거기 있냐면은 ¿Y por qué habían muchos enfermos allí? 천사가 그 물을 막 소용돌이 치게 하는데 Porque de vez en cuando venía el ángel, descendía y agitaba el agua. 제일 먼저 들어가는 자는 어떤 병이든 낫는 거예요. Y cualquiera que entre primero era sanado de cualquier enfermedad. 그 수많은 병자들이 거기 목가에 있었어요. Entonces, cerca del estanque habían muchos enfermos. 어느 날 예수님이 그곳에 오시게 됐어요. Un día estuvo allí Jesús. 그런데 그 38년 된 병자가 천사가 물을 소용돌이게 할 때 먼저 들어나려고 38년도 기다렸지만 Y el enfermo de 38 años, aunque esperó 38 años ahí en el estanque para entrar primero, 아직 낫질 않았어요. pero no ha podido sanarse. 예수님께서 뭐라고 말했냐면 ¿Qué le dijo Jesucristo? 그 병자가 네가 낫고 싶으냐고 물었어요. Le preguntó: ¿quieres ser sano? 병자만 낫고 싶은데 내가 들어갈 때 딴 사람 먼저 들어가 버렸어요. Y entonces él le dice: sí, quiero ser sano, pero otros descienden antes que yo. 그때 예수님이 그 병자를 보고 얘기했어요. En ese momento Jesús, mirándole al 일어나 enfermo, le 내 dijo: 잘 들고 걸어가라. levántate, toma tu lecho y anda. Pero yo no puedo caminar. 이거 누군데 날 걸어가라 하지? Pero ¿quién es él para decirme 난 a 못 mí para que 걷는데. camine? Yo no puedo 이 사람 caminar. 날 보고 걸어가라고 하네. Pero él me está diciendo que camine. 내가 걸어갈 수 있는 내가 그 지역에 왜 누워 있어? Si yo hubiese podido caminar, ¿por qué yo 말도 no voy a 안 caminar? 돼. Yo no voy a estar 내가 recostado 어떻게 걸어가 안 aquí. 돼? Esto es imposible. Yo no puedo caminar. 근데 갑자기 생각 하나 들어왔어요. Pero de repente vino un pensamiento. 이분이 날 보고 걸어가라고 하신지 Pero él me está diciendo que camine. 이분이 누군지 모르지만 Aunque yo no sé quién es él, 내가 못 걸어간다면 하지 말고 en vez de decir que yo no puedo 이분 caminar, 나도 한번 걸어가 보자. a ver, ya que él me dice que camine, entonces voy a levantarme. 그래, 저분이 걸어가면 되지. Si él me dice que camine, entonces voy a caminar. 그러다 벌떡 일어났어요. Se levantó 막 걸어가기 시작한 거예요. y empezó a andar. 깜짝 놀랐어요. Él se asombró. 자, 이제 우리가 하고 싶은 모든 게 있지만은 Hay muchas cosas que nosotros queremos hacer. 죄가 많아서 죄를 씻고 싶다든지 Si uno tiene muchos pecados, uno 정말 quiere 내가 ser 좀 limpio de 평안하게 pecado. 살고 싶다든지 Uno quiere vivir una vida 죄의 가치에서 tranquila. 벗어나고 싶다든지 그래도 Y uno quiere salirse, librarse de la condenación del 근본적으로 그 pecado. 문제를 해결하는 법 잘 몰라요. Y
Tiene muchos problemas, pero no sabe cómo resolverlo. 저는 어려서부터 성경을 읽었습니다. Yo leí la Biblia desde muy pequeño, 성경을 한 번 읽고, leyendo una vez la 두 번 Biblia, 읽고, 2 세 번 veces, 읽고, 3 veces, 10번 읽고, 10 veces, 20번 읽고, 20 veces, 30번 읽고, 30 veces. 그냥 읽고 읽었어요. Nada más. Leí y leí. 그러니까 이제 성경 스토리 다 알고 그래요. Y conozco todas las historias de la Biblia. 근데 어느 날 Pero un día, 성경을 읽다가 leyendo la Biblia, 예수님이 자리를 들고 걸어가라 했을 때 cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 38년 된 병자가 자리 들고 걸어가니 그러나 지는 거예요. El enfermo de 38 años, al escuchar, y él pudo levantarse y andar. 물어봅시다. Voy a hacerle una pregunta. 한국어 성경에만 그래요? ¿Eso es solamente en la Biblia coreana? 아니죠. No. 여러분 에스파뇰 성경도 그렇죠. En la Biblia en español también es así. 맞아요. ¿Es correcto? 그럼 만일에 Entonces, 성경에 예수님이 그랬듯이 como Jesús ha dicho así en la Biblia, 예수님이 나에게 내가 병신 못 걸어가는데 일어나 자리 들고 걸어가라 하면 걸어갈 수가 있겠구나. aunque yo no pueda caminar, pero si es Jesús que me dice que me levante y ande, entonces voy a poder. 아주 단순한 이야기예요. Es algo muy simple. 근데 저는 다리 튼튼하거든요. Y imagínense, mi pierna es bien fuerte. 그리고 태권도 해가지고 También como hice taekwondo, 저 잘하거든. y yo sé manejarme. 다리는 튼튼한데 Tengo piernas sanas, 내 마음에 대한 이야기가 되는 거예요. pero acerca de mi corazón, 예수님께서 자리를 들고 일어가라. Jesús que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. 그 전에 예수님 네가 낫고 싶으냐? ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? 예, 오늘 교회 다니는 많은 분들이 있어요. Hay muchas personas que congregan a la iglesia 십계명을 배워요. y aprenden los 내 앞에 다른 mandamientos. 신을 두지 마라. 뭐 우상 성경 쭉 배워요. Que dice, no tendrás otros dioses, no harás imágenes, 그런데 이제 etc. 우리가 그 성경 말씀대로 바르게 못 살고 죄를 짓죠. Pero nosotros no podemos vivir una vida recta y nos corrompemos. 여러분 죄 한 번도 안 지었지 여러분? Ustedes no pecaron nunca, ¿verdad? 지었어요? ¿Cometieron pecado? 나만 죄 짓는 줄 알았는데. Yo pensé que yo nomás pecaba. 그래요. 다 친하네요. Entonces tenemos algo en común. 자, 우리는 성경에서 뭘 얘기하느냐면은 ¿Qué es lo que dice en la Biblia? 이제 우리가 병이 들어 누워 있는 그 상태를 얘기하는 게 아니고 No estamos hablando del estado de que está recostado en la cama. 이 성경이 얘기하는 바는 뭐냐면 일어나 자리를 들고 걸어가라 그랬어요. Está diciendo en la Biblia, levántate, toma tu lecho y anda. 안전뱅이가 못 걸어갈 때 얼마나 고통스럽겠어요. Imagínense el dolor que habrá tenido este paralítico 근데 de 그 no poder 예수님의 levantarse. 말씀은 지금 날 보고도 내가 안전뱅이라고 걸어가면 막 걸어가겠다. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si yo escucho, entonces voy a poder levantarme. Tuvo este corazón. 다리는 튼튼하거든요. Mis piernas son sanas. 튼튼해요. Sí, soy sano. 잘 걸어다녀요. Yo puedo caminar muy 다리는 bien. 잘 걷는데 Puedo caminar muy bien. 내 마음은 Pero mi corazón 죄에 젖었었어요. estaba empapado por el 그래서 pecado. 벗어나고 싶었어요. Quería librarme. 근데 내가 이 성경을 읽어서 뭘 배웠냐면은 Pero leyendo la Biblia, ¿qué es lo que 예수님이 aprendí? 자리를 들고 걸어갈 때 그 안전뱅이에 걸어갈 수 있었듯이 Como el paralítico, cuando escuchó las palabras de Jesús que le dijo, levántate, toma tu lecho y pudo 오늘 이 땅에 andar. 많은 사람들이 죄를 짓고 죄 때문에 고통하고 괴로워하고 슬퍼하는데 Hoy en día muchas personas sufren y están afligidos, desesperados por el pecado. 예수님의 말씀을 자세히 들으면 Pero si uno escucha atentamente la palabra de 성경을 Jesús, 정확하게 읽으면 si uno lee correctamente la Biblia, 성경에 가장 중요한 것이 어떻게 우리 죄가 사해진지 그 이야기가 나와요. en la Biblia lo más importante es en donde aparece cómo nuestros pecados fueron limpios. 저는 제가 어려서부터 교회를 다녔어요. Yo fui a la iglesia desde que era pequeño. 그때는 이런 성경책, 이런 좋은 성경책 가질 수가 없었어요.
En esa época uno no podía tener este tipo de Biblia, era muy costoso. 그때 이제 교회에서 어떤 사람들 무슨 일을 했냐면은 Entonces, ¿qué hacían algunas personas de la iglesia? 성경 다니는 마태복음만 있는 책, Y tenían esa Biblia solamente, por ejemplo, el libro de Mateo, 마가복음, solamente 누가복음 Marcos, 그런 solamente 책을 가지고 Lucas. 와서 우리에게 빌려줬어요. Y así nos prestaban. 그럼 우리가 이제 마태복음을 한 건 빌려요. Y entonces una vez prestábamos el libro de Mateo 집에 돌아가서 읽고 y lo llevábamos a la 그다음에 casa, 돌려줘요. leíamos y 그다음 devolvíamos. 마가복음을 읽어요. Y luego Marcos. 읽고 또 돌려주고 Y luego devolvíamos 누가복음을 y 읽고. luego le prestábamos al libro de Lucas. 지금은 이 성경 너무 다 사도 몇만 3만 원? 예, 3만 원만 주면 사요. Y yo pienso que en 30,000 wones, menos de $30, uno puede tener toda la Biblia completa. 그 저는 성경 여러 권 있어요. Y yo tengo varias Biblias. 가방에 넣고 다니는 성경이 있고 Tengo una Biblia que tengo dentro de mi maleta. 교회 강대상에 하나 갖다 놓고 Y tengo uno en el púlpito. 우리 집에도 하나 놓고 Tengo uno en casa. 그다음 좀 포켓용도 있고 También tengo uno más pequeño 얼마 para mi 비싸지 bolsillo. 않아요. Porque en Corea la 그 Biblia no es 성경을 갖고 costoso. 다니면 매일 성경 읽고 해요. Entonces está en cada rincón está la Biblia, lo saco en 자, cualquier 이제 momento y 여기에서 leo. 일어난 이야기가 무슨 이야기냐면은 ¿Qué es lo que quiere decir aquí? 여기 이제 예수님께서 예루살렘을 갔는데 Aquí podemos ver que Jesús fue a 그 Jerusalén 양문 곁에 베드스다는 연못이 있는데 y estaba el estanque de Bethesda. 그 수많은 병자들이 누워서 천사가 물을 소용돌이 하게 기다렸어요. Y muchos enfermos estaban esperando a un ángel que agite el agua del estanque. 그때 제일 먼저 들어가는 어떤 병은 낫는다고. Porque cualquiera que entraba primero era sanado de cualquier enfermedad. 저는 성경을 읽다 나중에 Leyendo la Biblia después, 그분이 하나님이 아니란 걸 알았어요. yo me di cuenta que ese ángel no era Dios. 왜냐하면 하나님 우리에게 복을 주실 때 Porque cuando Dios nos bendice a nosotros, 실력에 따라 복을 주는 건 아니잖아요. no nos bendice según nuestra capacidad. 맞아요? ¿Es cierto? 맞아요. ¿Es correcto? 더러운 죄인의 죄 사해 주시고 Porque Él 악한 limpia el 사람 pecado 악을 죄 주시고. y limpia la maldad de las 제가 지금 personas. 성경을 읽고 그런 걸 배웠어요. Yo aprendí eso dentro de la Biblia. 그 여기 38년 된 병자가 있었는데 Aquí estaba el enfermo de 38 이 años. 사람이 예수님을 만나서 병이 낫는 이야기가 나와요. Y aquí podemos ver que se encontró este enfermo de 38 años y fue sanado. 그걸 이제 우리가 어떻게 이해해야 하냐면은 ¿Y cómo nosotros debemos de entender? 우리가 세상을 살면 많은 죄를 짓고 고통스러운 일을 했는데 Nosotros viviendo la vida hemos sufrido, hemos cometido muchos pecados. 죄를 지은 사람이 이제 병든 그 사람과 마찬가지죠. Y entonces aquellas personas que cometieron el pecado es como aquellos que están enfermos. 그 사람들이 예수님을 만나요. Y estas personas se encuentran con Jesús. 내 병을 낫게 해 주십시오. Ah, quiero ser sano. 일어나 내 잘 들고 걸어가라. Ah, levántate, toma tu lecho y 잘 들고 anda. 다 나아버린 거예요. Y entonces a través de esa palabra pudo levantarse y andar. 저도 굉장히 많은 나쁜 짓을 했어요. Yo también he cometido muchos 남의 집에 actos 이제 malos. 과일도 따먹고. Robé muchas frutas. 저는 1944년에 태어났는데 Yo nací en el año 1944. 그 제가 이제 태어났을 때 우리는 일본의 속국이었어요. Cuando yo nací, nuestro país estaba bajo dominio de los japoneses. 그때 일본은 총을 가지고 있는데 Y los japoneses en ese entonces tenían escopeta. 총에다 불을 붙이면 총알이 나가요. Esas escopetas a fuego. 한국은 그런 총이 없었어요. Pero en Corea no había ese tipo de escopetas. Nosotros en ese entonces peleábamos con flechas. 우리가 일본하고 전쟁해서 전쟁에 졌어요. Y tuvimos la guerra y perdimos contra 일본은 Japón. 잔인하게 한국에 많은 걸 빼앗아 갔어요. Y Japón cruelmente nos llevó 그럼 todo. 우리가 일본에 해방되려고 막 노력을 했어요. Y aunque nosotros intentamos para poder independizarnos de 근데 Japón, pero fue imposible. 제가 1944년 태어나고 Yo nací en el año 1944 1945년 8월 15일 날 y en el año 1945, 15 de agosto, 우리는 일본에
해방이 됐어요. nosotros fuimos libres de los japoneses. 대한민국 만세! ¡Viva Corea! 아 만세! ¡Viva Corea! 막 굉장히 좋았어요. Y todos estuvimos muy felices. 제가 태어나고 Después de que yo nací, 그 1년 뒤에 después de un año, nosotros fuimos libres. 내가 우리 독립운동을 했어. Y yo también estuve en ese movimiento para la independencia. 어떻게 했는데 ¿Saben qué hice yo? 누워서 하늘을 발로 차면서 Estaba ahí recostado y pateé con todas mis fuerzas para la independencia de Corea. 일본에서 독립하고 난 뒤에 너무 좋았어요. Y después de que nosotros fuimos libres de los japoneses, estábamos muy 그런데 contentos. 일본이 너무 셌는데 Porque en ese entonces Japón era muy fuerte. 참 그때 이제 한국은 일본에 졌기 때문에 다 뺏겼어요. Y Japón perdió, nos dio la libertad y tuvieron que volver. 태평양 전쟁을 하는데 Y había guerra del Pacífico. 일본 사람 전쟁에 안 데려가요. Ustedes saben que los japoneses no mandaron a los japoneses. 한국 젊은 사람들 불러다가 전쟁에 데려보내. Y enviaron a todos los coreanos a la guerra. 많은 사람이 한국 사람이 죽었어요. Y muchísimos coreanos murieron. 그러다 이제 제가 태어나서 열 몇 살 때 우리가 일본에서 해방이 됐어요. Y nosotros después de un año, después de que fuimos libres, todos gritamos ¡Viva Corea! ¡Viva! 그날부터 한국은 빠르게 발전하기 시작했어요. Desde ese entonces nosotros fuimos desarrollándonos rápidamente. 그지 지금 일본 한국하고 비교가 안 돼요. Ahora no se puede comparar Corea con Japón. 우리가 일본에서 종살이 할 때 그때 En ese momento cuando nosotros vivíamos en 일본은 우리나라 와서 esclavitud, 이때 좋은 거 다 빼앗아 갔어요. los japoneses llevaron todo lo 전쟁하면 bueno. 한국 사람 군인들 데려다 전쟁시키고. Inclusive llevaron a las personas a participar en las guerras. 그래 이제 1945년 En el año 1945, 8월 15일 우리가 일본에서 해방됐어요. 15 de agosto, nosotros fuimos libres. 그리고 대한민국이 빠르게 발전했어요. Desde ese momento hubo un desarrollo 그래서 muy 한국은 rápido. 세계 제일 살기 좋은 나라라고도 말해요. Ahora todo el mundo dice que es el país que tiene la calidad de vida más alta. 한국 사람들이 한국 와서 참 좋아요. 한국은 경찰관이 하나도 안 보여요. Ustedes saben que en las calles no se puede encontrar fácilmente a los policías. 그리고 우리가 사는 삶을 보면 우리도 깜짝 놀랄 정도로 한국이 발전하기 시작해요. A veces los coreanos que vivimos en Corea nos asustamos de los cambios que hay. 자, 우리는 오늘 성경에서 예수님과 그 일반인들 사이에 있는데 Aquí nosotros podemos ver que está Jesús en medio de la multitud. 예수님하고 우리하고 차이가 뭐였냐면 ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? 우리는 그 일본 시대 때 일본 사람의 종살이 하듯이 Nosotros, cuando nosotros vivíamos en esclavitud anteriormente, 죄의 종이 돼 살았어요. nosotros vivíamos bajo esclavitud del pecado. 근데 내가 어느 날 예수님을 알고 난 뒤에 Pero después de que yo conocí a Jesús, 죄의 종된 상태에서 벗어나게 된 거예요. yo pude ser libre de la esclavitud del pecado. 그러면 저는 예수님 저와 같이 계시면서 Y Jesús, desde entonces estando conmigo, 제가 이제 전 세계나 이런 말씀 많이 전했어요. yo recorro el mundo entero compartiendo esta palabra. 많은 나라에 가서 어떻게 예수님의 피가 십자가에 못 박혀 우리 죄에서 하는 얘기를 했어요. Viajando a muchos países comparto cómo Jesucristo lavó nuestros pecados. 내가 오늘 많은 사람들 교회를 다니면서도 Hoy en día muchas personas congregando a las iglesias 죄인이라고 그래요. dicen ser pecadores. 왜 죄인이냐 하면은 ¿Por qué dicen ser 예수님이 pecadores? 십자가에서 우리 죄를 대신해 죽었기 때문에 우리 죄가 사해졌는데 Jesucristo en la cruz lavó todos nuestros pecados. Sin 그걸 embargo, 정확하게 모르기 때문에 전부 다 모두 기도할 때 주여 죄인입니다. 용서해 죄인입니다. 용서해 주십시오 그래요. las personas como desconocen exactamente el hecho, entonces dicen, ay, perdónenos de nuestro pecado, soy pecador. 저는 아주 어려서부터 성경을 읽었어요. Yo leí la Biblia desde que era pequeño. 성경을 한 번 읽고 Leí una vez 두 la 번 Biblia, 읽고, leí 2 veces, 10번 읽고, leí 10 veces, 20번 읽고, leí 20 veces, 30번 읽고, leí 30 veces, 100번 읽고, leí 100 veces. 그렇게 읽어가는 동안에 Y mientras que leí,
아, 내 생각하고 성경 생각하고 다른 걸 알았어요. Me di cuenta, mis pensamientos son diferentes a la palabra de Dios. 너무 놀라웠어요. Fue asombroso. 왜냐하면 ¿Por qué? 성경은 Porque la Biblia, 하나님은 우리를 죄에서 건져내길 원해요. Dios quiere rescatarnos a nosotros del pecado. 맞아요. ¿Es correcto? 그래서 하나님은 우리 죄를 사하기 위해서 예수님을 보냈어요. Por eso, para limpiarnos a nosotros, nos envió a Jesús. 그 예수님이 십자가에 못 박혀 우리 죄를 다 대신하셨어요. Y Jesús murió en la cruz pagando la paga por nuestros pecados. 그러면 예수님이 우리 죄를 대신해 죽어서 피 흘려 죽으셨기 때문에 Ya que Jesús murió pagando la paga, derramando su sangre por nuestros 저는 pecados, 성경을 읽었어요. leí la Biblia. 성경에 무슨 말이 있냐면 ¿Saben qué dice en la Biblia? 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광에 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Dice, por la redención que es en Cristo Jesús, 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 맞아요? ¿Es correcto? 맞아요. ¿Es correcto? 우리는 죄를 지었죠. Nosotros hemos cometido pecado, ¿es así? 그 죄를 지은 죄 상태 속에 있었어요. Nosotros estábamos en ese estado del pecado, en medio del 그 pecado. 죄를 지은 더러운 인간을 하나님 사랑했어요. Pero Jesús nos ha salvado a nosotros 그다음에 que éramos 예수님을 pecadores 보내셨어요. sucios y nos redimió Jesús. 아들 예수야, Dios le dijo, Jesús, 네가 저 인간의 죄를 대는 십자가에 못 박혀 죽어라. hijo mío, tú vas a cargar y el pecado de todos ellos y vas a morir 그러면 en vez 모든 de 인간이 ellos. 죄에서 벗어날 수가 있었어. Y de esa manera ellos van a ser libres del pecado. 그래서 하나님은 말씀을 따라 예수 이 땅에 태어나셨어요. Por eso, según la palabra de Dios, hace 2000 años 2000년 atrás nació Jesucristo. 그런데 그 예수 이 땅에 오셔서 무슨 일 했냐면 Cuando vino Jesús a la tierra, ¿qué es lo que hizo? 우리가 받아야 죄를 하나님 전부 다 예수님께 넘겼어요. Dios cargó todos nuestros pecados sobre Jesucristo. 그래서 우리가 받아야 죄의 벌을 예수님이 다 대신 벌 받으셨어요. Y toda la paga del pecado que nosotros debíamos de recibirlo, lo pagó Jesucristo. 맞아요. ¿Es correcto? 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Jesucristo murió en la cruz. 예수님이 죄가 없는 분을 왜 십자가에 못 박혀 죽었어요? Jesucristo no tenía ni un pecado. ¿Por qué Él tuvo que morir en la cruz? 우리를 죄에서 건지기 위하여. Para salvarnos a nosotros del pecado. 예수는 우리 죄를 뒤집어 쓰시고 십자가에 못 박혀 죽었어요. Él cargó todos nuestros pecados y murió en la cruz. 이해가요? ¿Me hago entender? 제가 사모님하고 저하고 이제 배가 고파서 식사를 하러 갔는데 식당에서 Vamos a suponer, la misionera y yo teníamos hambre y fuimos a un restaurante para comer algo. 사모님 돈이 없고 내가 돈이 있어가 내 음식값하고 사모님 음식값을 내면 사모님 돈 안 내도 됩니까 안 됩니까? Si ella no tiene dinero y yo tengo dinero y si yo pago por ella, entonces ella hace falta que ella vuelva a pagar. 예, 그렇죠. Así es. 그럼 우리가 죄를 지었는데 Nosotros hemos cometido pecado. 예수는 우리 죄를 위해서 죽으셨으면 Pero si Jesús murió, pagó la paga de nuestros pecados, 우리 죄가 사인 거예요, 안 사인 거예요? entonces nuestros pecados están pagados o no. 사은 거예요. Quiere decir que ya están pagados. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔는데 Yo congregué a la iglesia desde pequeño 이제 나이가 10살, 12살, 15살 되면서 y cumpliendo 10, 12 남한테 과일 사과를 따먹고 y robando frutas 복숭아를 따서 del 훔쳐먹고 vecino, durazno. 죄가 많았어요. Tenía muchos pecados. 난 죄가 정말 많았어요. De verdad tenía muchos pecados. 근데 제가 어릴 때부터 성경을 읽었어요. Pero desde pequeño yo comencé a leer la Biblia. 저 성경을
많이 읽었어요. Yo leí mucho la Biblia, 성경을 읽어보니까 pero leyendo la Biblia, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시기 전에 antes de que Jesucristo 우리 muriese en la 죄를 cruz, 대신해서 못 박혀 죽었어. Él cargó todos nuestros pecados y murió en vez de nosotros. 맞아요. ¿Es correcto? 예, 예수님 죄가 없었어요. Jesús no tenía ni un 우리 죄를 pecado. 대신해 죽으셨어요. Él murió en vez de nosotros. 2000년 전에 Entonces, hace 2000 años 예수님 이 땅에 atrás, 오셔서 viniendo Jesús al 우리 mundo, 인류의 죄를 다 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Él cargó el pecado de toda la humanidad y murió en la cruz. 예수님 십자가에 제일 마지막에 하신 말씀 무슨 말인지 아십니까? ¿Ustedes saben qué es lo último que Jesús ha dicho? 다 이루었다. Consumado es. 아멘. Amén. 뭘 다 이루었죠? ¿Qué es lo que ha sido consumado? 우리 죄를 사한 일을 다 이루셨다. Fue consumado la misión de limpiar todos nuestros pecados. 예수 우리 죄를 위해 죽으셨고 Jesús murió por 우리 nuestros 죄를 대신 pecados. 벌 받으셨어요. Él recibió el castigo por nosotros. 그럼 우리가 죄인이에요? 아니에요? Entonces, ¿nosotros somos pecadores o no? 아니에요. No lo somos. 근데 오늘 전 세계 많은 기독교 다 죄인이라고 해요. Pero hoy en día muchas personas que dicen creer en Jesús dicen que son pecadores. 저는 어릴 때 성경을 읽는데 Yo leyendo cuando leí la Biblia desde 모든 사람의 pequeño, 죄를 범하여서 하나님의 영광 이루지 못하더니 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de 그리스도 Dios. 예수 안에 구속으로 말미암아 Y mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님은 값없이 어렵다 하신 모든 자 되었다. dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 날 Cristo 보고 Jesús. 어렵다고 하시네. Ah, Dios me dice a mí que soy justificado. 내 죄를 죄 없다고 하시네. Ah, dice que yo ya no tengo más pecado. 내가 죄를 지어 죄인인데 왜 어렵다고 하시지? Ah, yo cometí pecado, pero ¿por qué Dios me dice a mí que soy justificado? 하나님 예수님을 보내서 Porque Dios envió a Jesús 우리가 받아야 할 죄의 벌을 대신 십자가에 못 박혀 죽으시면서 받으셨어요. y Jesús recibió el castigo en vez de nosotros. 아멘. Amén. 그때 우리의 모든 죄가 사해진 거예요. En ese momento todos nuestros pecados fueron lavados. 아멘. Amén. 아멘. 한 30년 전에 Hace como 30 años atrás, 내가 그때 브라질인가 하는 나라 yo no recuerdo muy bien el país, no sé si fue Brasil o otro, 그러나 이제 메시지를 전하고 y compartí la palabra, el mensaje, 오후에 이제 나무 건너 쉬고 있는데 y había un tiempo de receso. 성도들 저 주위에 쏟아졌어요. Y estaban ahí los hermanos alrededor de mí. 성도 저에게 말해 목사님 이야기하고 싶은데 목사님 에스파뇰 배우세요. Ay, pastor, tiene que aprender en español. Nosotros queremos conversar con usted. 배우겠다 그랬어요. Y yo le dije que sí, voy a aprender, le dije. 근데 신기한 건 Pero lo maravilloso es, 에스파뇰 배우는 거 쉽지 않더라고요. ay, no era fácil aprender español. 근데 여러분들 그거 어떻게 다 배웠는지 이해가 안 가요. Pero yo no entiendo cómo ustedes hablan tan bien en español. 그래가지고 제가 있는데 Y estamos aquí. 그분들이 나대서요. 목사님 에스파뇰 하는 거 있으면 얘기해봐요. Pastor, díganos alguna palabra, algún vocabulario en español. 아 하나 기억난다. Ah, me acordé de un vocabulario. 뭐냐고? ¿Cuál es? Mi casa, su casa. Mi casa, su casa. ¡Wow! ¡Wow! 그 다음에 또 없느냐고. Otro pastor, otro, díganos otra palabra. 없어요. No, no tengo, no sé. 또 생각해 보세요. Ay, haga memoria, 아 pastor. 생각이 났어요. Ah, ya recordé. 생각났다고. Ahora recordé. 뭐냐고? ¿Qué es? Bésame mucho. Bésame mucho. ¡Wow! ¡Wow! Empezaron a reírse. 날 보고 이제 같이 이야기하고 싶다 에스파뇰 배우라 그러는데 Y me decían, tiene que aprender, pastor español, nosotros queremos conversar con usted. 남미에 올 땐 꼭 배우고 싶었는데 Y cada vez que yo vengo a Sudamérica, quiero aprender español. 한국에 바빠가 에스파뇰하고 거리가 멀어져요. Pero cuando yo vuelvo a Corea, estoy tan ocupado que se me va el 그때 tiempo y me olvido. 알았으면 사모님 없이 혼자 강대상에 서는데
Y por eso cada vez que vengo, ella me traduce. 에스파뇰 모르니까 사모님 이걸 빌릴 수밖에 없는 거예요. Y ya que no hablo español, no puedo menos que recibir la ayuda de ella. 내가 에스파뇰 모두 사모님 저 에스파뇰을 빌리면 제가 쓰면 되는 거예요. Y aunque yo no hable español, si ella me presta el español que ella sabe hablar, entonces no hay ningún problema. 맞아요. ¿Es así? 예. 그럼 내가 죄를 많이 지었는데 Y entonces yo cometí muchos pecados. 예수님이 우리 죄를 위해 죽으셨잖아요. Pero Jesús murió por nuestros pecados. 그걸 내가 믿으면 Pero si yo creo eso en mi 내가 corazón, 죄인이 아닌 것이 되는 거죠. entonces yo ya no soy más pecador. 여기 이제 요한복음 5장에서 En San Juan capítulo 5, 예수 베데스 베데스 연못가에 가셨어요. él fue cerca de Jerusalén, en 거기 Bethesda. 많은 병자들이 있었어요. Ahí había multitud de enfermos. 천사가 물을 막 소용돌이 치게 할 때 Y cuando el ángel agitaba el agua, 제일 먼저 들어간 병이 나요. el primero que entraba era sanado. 자, 이제 중요한 것은 Pero lo importante es, 지금 베데스다 연못가에 수많은 병자가 누워서 물에 동안 기다리고 있어요. ahí había multitud de enfermos esperando a que venga el ángel a agitar el agua. 맞죠? ¿Es correcto? 그래도 그 누구를 기다렸어요? Pero ¿a quién están esperando ellos? 물을 소용돌이 할 천사가 오기를 기다렸어요. Ellos están esperando al ángel que venga a 근데 agitar el 거기에 agua. 천사는 예수님이 오셨어요. Pero en vez del ángel, en ese estanque, en ese lugar, vino Jesús. 예수님은 천사가 아니죠. Jesús no es un ángel. 천사가 더 높은 분이에요. Jesús está en un nivel mucho más alto que el 우리를 ángel. 죄에서 건져주기 위해서 오셨어요. Porque Él vino para salvarnos del pecado. 그리고 예수님 그 병자에게 했어요. Y le dijo Jesucristo al enfermo, 일어나 잘들 걸어가. levántate, toma tu lecho y anda. 뭐야? ¿Qué? 주는 뭔데 잘들 걸어가라 가지? Pero ¿quién es Él? Me está diciendo que me levante y que 그 ande. 다음 일어나 잘 들고 걸어가게 됐어요. Y Él pudo levantarse y andar. 깨끗하게 나왔어요. Él se sanó completamente. 뭘 가르치는지 아십니까? ¿Saben qué nos está enseñando? 예수님은 38년 된 병자를 병에서 고쳐주셨어요. Jesús sanó al enfermo de 38 años. 예수 이 땅에 오신 목적이 뭐냐면 ¿Cuál fue el propósito de la venida de Jesús? 하나님이 만드신 이 인간이 El ser humano que fue creado por Dios, 어떤 문제를 가졌든지 간에 sea el problema que tenga, 다 해결해 주러 오신 분이 예수님이에요. el que vino a resolver todo tipo de problema es Jesucristo. 우리가 죄를 지으면 Si nosotros cometemos pecado, 예수 우리 죄를 대신해 죽으시고 entonces Jesús vino a 우리가 morir 병들면 en vez del pecado. Si 우리를 nosotros 고치시고 estamos enfermos para 우리가 sanarnos, 죄가 vino Él. 많으면 Y si nosotros tenemos 용서해 mucho 주시고. pecado, para salvarnos ha venido Jesús. 아멘. Amén, 아멘. amén. 자, 그 예수님이 Ese Jesús, 지금 눈에 안 보이지만 ahora, aunque no se ve a simple vista, 2000년 전에 베드다 연못가에 계신 그 예수님 ese Jesús que estuvo en el estanque de Bethesda hace 2000 años atrás, 오늘 이 자리도 같이 계십니다. hoy en día aquí está con nosotros. 왜요? ¿Por qué? 우리를 죄에서 건져주시기 위해서. Porque para salvarnos del pecado a todos 그리고 이제 nosotros. 박옥수 목사를 통해서 우리 죄가 사해졌다는 걸 설명해 주는 거예요. Para explicar a través del pastor Oxupar el mensaje de que Jesucristo ha limpiado todos nuestros pecados. 문제는 아주 단순한 게 Es tan simple, 내가 죄를 지었지만 aunque yo he cometido pecado, 거짓말을 했지만 aunque yo he cometido 도둑질을 maldades, 했지만 aunque yo he 죄가 robado, 많지만 aunque yo tengo mucho pecado, 예수님 말씀 믿기만 해요. pero si uno cree en la palabra de Jesús, 맞아요. ¿es correcto? 우리 죄가 씻어집니다. Entonces nuestros pecados es lavado. 아멘. Amén. 그래서 예수님은 2000년 전에 오셔서 Por eso Jesús vino hace 2000 우리가 años 받아 죄를 atrás 대신 벌 받으셨어요. y Él recibió todo el castigo que nosotros debíamos 그때 de 예수님 haber 죄가 recibido. 제일 벌 받으신 게 아니고 Él no recibió el castigo por el pecado que Él cometió, 여러분 우리 죄를 대신해 십자가에 못 박혀 죽었어요. sino que Él fue crucificado por nuestros pecados. 아멘. Amén. 아멘. Amén.
저는 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. Yo congregué a la iglesia desde muy pequeño 그리고 성경을 읽기 시작했어요. y comencé a leer la Biblia. 마태복음, Mateo, 마가복음, Marcos, 누가복음, Lucas, 요한복음, Juan, 사도행전, Hechos, Romanos, 고린도전서, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y demás. 그다음에 창세기, 출애굽기. Génesis, Éxodo. 그래서 제가 성경을 굉장히 많이 알아요. Y así yo pude conocer muchas palabras de la Biblia. 그러니까 성경 속에는 박옥수 목사는 없지만은 예수님은 성경 안에 계시다. Entonces, dentro de la Biblia está el corazón que se dirige hacia el pastor Oxopar. 그래서 예수님 벌써 성경도 예수님 보는 거예요. Entonces, a través de la Biblia yo puedo ver el corazón de Dios. 나는 남한테 사과도 따먹고 감도 따먹고 도둑질하고 죄가 많이 지었어. Yo robé caqui, manzana, robé muchas cosas. Cometí muchos pecados. 하나님 예수님 이 땅에 보내시면서 Pero Dios, enviando a Jesucristo en la tierra, 네가 내려가서 저 인간들 죄를 대신 뒤집어서 죽어라. tú debes de ir en la tierra y morir, pagar la paga del pecado por todos ellos. 예수님 우리를 죄에서 건지고 이 땅에 인간의 몸을 입고 2000년에 오셨어요. Y Jesucristo vino en carne en este mundo hace 2000 años atrás. 그리고 우리 인간들 지은 죄에 대해 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Y muriendo en la cruz para pagar la paga de nuestros pecados. 우리 죄를 예수님이 대신 담당하셨어요. Y Él recibió todo el castigo en vez de nosotros. 예수님 마지막 십자가에서 뭐라냐면 ¿Qué ha dicho Jesucristo en la cruz? 다 이루었다 하고 고개 숙이시고 세상에 떠나. Él dijo, consumado es. Y murió. 그때 우리 모든 인류의 죄를 다 사하신 거예요. En ese momento todo el pecado de toda la humanidad fue lavado. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 근데 사탄은 우리를 속여요. Pero Satanás nos engaña a nosotros. 죄 지었잖아. Tú cometiste 거짓말했잖아. pecado. Tú 도둑질했잖아. Tú 넌 robaste. 지옥 가. Tú vas a ir al infierno. 저도 어릴 때 나쁜 짓 했어요. Yo también cometí maldades cuando era pequeño. 어릴 때 저녁마다 과일밭에 Toda la noche iba a las huertas de 과일 frutas 사 먹을 돈이 없으니까 porque no tenía dinero para comprar 몰래 frutas. 가서 훔쳐서 따먹고 그런 나쁜 짓 죄를 많이 지었어요. Entonces a escondidas entraba y robé muchas frutas. 저는 죄를 많이 지어 난 죄인이다. Y ya que yo cometí muchos pecados, yo decía de que era un 우리 pecador. 교회는 그때 우리 교회는 목사님도 죄인이라고 그랬어요. Pero en ese entonces el pastor de nuestra iglesia 장로님도 decía 죄인이라고 que era pecador, 집사님도 죄인, el 다 죄인, anciano 나도 decía 다 que era 죄인이 pecador, el diácono decía que era pecador, todos los congregantes decían que eran pecadores. 근데 성경을 읽어보니까 Pero leyendo la Biblia, 모든 사람의 죄를 보면 하나님의 영광이 되지 못하다. por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. 하나님 은혜로 값 없이 의롭다 하심을 얻은 자 되느니라. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. 예수님께서 오셔서 우리 죄를 대신해 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 Vino Jesucristo en la tierra y pagó la paga del pecado en vez de nosotros. 성경은 말하기를 En la Biblia dice 우리 모든 죄가 눈보다 희게 씻어졌다고. que todos nuestros pecados han sido lavados tan blanco como la nieve. 물어보고 싶어요. Quisiera preguntarles a ustedes, 내가 가진 성경은 그렇게 돼 있어요. la Biblia que yo tengo dice así. 여러분 가진 성경은 뭐라고 돼 있어요? Entonces, la Biblia que ustedes tienen, ¿qué dice? 동일하게 그렇게 돼 있습니다. Así es. 저는 전 세계 다니면서 Yo recorriendo el mundo entero 거의 대부분 나라 다 가봤어요. y creo que recorrí la mayoría de los 어떤 países 한 주간 동안, durante una semana 어떤 뭐 이틀 동안 o a veces por unos días. 예수님 피가 어떻게 우리 죄를 산 걸 이야기했어요. Y yo comparto cómo la sangre de Jesucristo 우리는 lavó 죄를 nuestros 많이 pecados. 지었지만
Aunque hemos cometido muchos pecados, 우리 죄를 위해 예수 십자가에 못 박혀 대신 죽으심으로 pero mediante la muerte, mediante la redención 우리가 de 받아야 할 죄를 Jesucristo, 예수는 대신 벌 받은 거예요. ya que Jesucristo pagó la paga por mí, 우리가 죄인이에요, 아니에요? entonces nosotros somos pecadores o no. 아니에요. No lo somos. 그래서 제가 성경 읽었는데 Y leí la Biblia. 나는 저것도 모르고 난 죄를 짓고 난 죄가 주여 죄인입니다. 용서해 주시오 하고 막 울었어. Y yo siempre oraba, llorando, decía, clamando, ay, soy pecador, soy 근데 내가 pecador. 죄인이 맞았어요. Y ciertamente era pecador. 근데 성경을 자세히 읽어보니까 Pero leyendo la Biblia detenidamente, 성경은 뭐라고 말하면 la Biblia que decía, 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하더니 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. 그 다음에 뭐라고 돼 있냐면 Luego en el versículo siguiente que dice, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하지 못한 자들 mediante la redención que es en Cristo Jesús. 눈물이 흘렀어요. Yo no podía menos que llorar. 나처럼 더럽고 악한 인간이 Por un hombre 내 죄를 위해 tan 예수 십자가에 sucio 못 박혀 y 죽었어요. malvado como yo. 그때 내 죄가 사해져. Usted murió por mí y murió en la cruz. 그래서 전 죄인이 아니라고 그랬어요. Yo dije, entonces yo ya no soy más pecador. 근데 우리 교회 목사님은 예배 때 이 더러운 죄인이 예수님이라고 그렇게 Pero el pastor de mi iglesia seguía diciendo, ah, Señor, este pecador tan sucio, 장로님도 decía. 그렇게 기도하고 Y el 집사님도 anciano de 그렇게 la 기도하고 iglesia también 우리 oraba 그냥 así. 죄인이라고 그랬어요. Y el diácono también era así. Toda la iglesia entera 그러니까 decían ser 우리가 pecadores. 예수님 내 죄를 죽은 그건 다 지워져 버려. Entonces, Jesús en la cruz borró todos nuestros pecados. 내가 12살, 13살 될 때 Cuando tenía 12, 13 años, 성경을 읽기 시작했어요. yo comencé a leer la Biblia. 저 성경을 많이 읽었어요. Yo leí mucho la Biblia. 성경을 읽어보니까 Leyendo la Biblia, 아주 재밌는 게 era tan interesante. 창세기, Génesis, 출애굽기, Éxodo, 레위기. Levítico, 그다음 뭐죠? Deuteronomio, 민수기, 신명 그렇죠. 근데 레위기를 다 읽어. Pero leyendo Levítico, 기가 막힌 말씀입니다. me encontré con una palabra tan maravillosa. 깜짝 놀랐어요. Me asombré. 저하고 레위기 한번 찾아볼까요? A ver, vamos a buscar todos Levítico. 레위기 4장. Vamos a ver Levítico capítulo 4. 네. Leyendo, 레위기 4장 1절부터 제가 읽어볼게요. a ver, voy a leer Levítico capítulo 4 desde el versículo 1. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 Habló Jehová a Moisés diciendo, 이스라엘 자손에게 보하여 habla a los hijos de Israel y diles, 누구든지 여호와의 긍휼을 하는 부지런에 그를 범하여 있어도 cuando alguna persona pecare por yerro, 만일 기름 부음 받은 제사의 죄를 지어서 크게 제사하는 방법 en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. 아 여기 내 제사하는 방법이 있네. Aquí dice si es que un sacerdote ungido llega a cometer pecado, ¿cómo puede 여기는 이제 limpiar su pecado? 제사장이 죄를 지어 어떻게 제사하는 방법이 나와. Aquí aparece qué tiene que hacer un sacerdote ungido si comete pecado. 좀 더 읽어 내려갔어요. Y leyendo un poco más, 4장 13절에 en el versículo, capítulo 4, versículo 13, 이스라엘 온 회중이 죄를 지어 어떻게 제사하는 방법이 나와요. y dice si es que la congregación de Israel hubiera errado, hubiera cometido pecado, 4장 22절에 ¿qué tiene que hacer para limpiar el pecado? En el versículo 족장이 죄를 22, 지어서 어떠면 제사함 받는 방법. ahí aparece si es que peca un jefe, si es que comete pecado, ¿qué 더 tiene que hacer 중요한 para 것은 limpiar? Pero lo más importante 27절입니다. es el versículo 27. 27절에 뭐라고 됐냐면 ¿Qué dice en el versículo 27? 만일에 평민의 하나 여호와의 금령 하나 부지에 범하여 허물이 있다가 Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer,
Yo soy una persona del pueblo 제가 죄를 지었거든요. y yo cometí pecado. 저녁마다 남한테 감도 따먹고 사과도 따먹고 죄를 지었어요. Yo por las noches iba y robaba caqui, manzana. 그거는 흠없는 암염소를 끌고 오라. Y dice aquí, aquella persona que cometió pecado tiene que traer una cabra. 내가 범한 죄를 암염소가 피를 흘리고 죽어지면 내 죄가 사해져. Una cabra sin defecto. Si esa cabra muere en vez de mí, entonces de esa manera yo podía 그래서 ser 우리 limpio. 죄가 씻어지는 거다. Y de esa manera uno podía ser limpio 또 del 죄를 지어 pecado. 또 암염소를 잡고 Entonces uno tenía que tener 죄를 una 지어 cabra. 암염소를 잡으면 죄가 사해지는 거예요. O sea que pecaba y tenía que traer la cabra. Pecaba 그는 y 내 tenía que traer 죄를 una 사기 위해서 cabra. 하나님은 암염소 대 예수님이 십자가에 못 박히셨어요. Y en vez de la cabra murió Jesucristo por nuestros pecados. 그 십자가에 못 박히셔서 마지막에 예수는 다 이루었다 하고 영원히 떠나셨는데 Y Jesucristo cargando todos nuestros pecados, al final, al morir, dijo, consumado es. 그때 예수 다 이루었다 우리 죄가 다 사해진 게 확실해요. En ese momento podemos ver claramente que Jesucristo ya lavó todos 그때 nuestros 제가 pecados. 다니는 교회는 장로교회였는데 La iglesia donde yo congregaba era una iglesia 여기서 presbiteriana. 목사님도 죄인이라 그러고 El pastor decía ser 장로님도 죄인이라 pecador, 그러고 el anciano decía 집사님도 ser 죄인이라 pecador, 그러고 el diácono 뭐 decía ser 평민 다 pecador, 죄인이라 그래요. todos los congregantes decían ser pecadores. 난 성경 읽어보니까 Yo leí la Biblia 예수님 내 죄를 위해 죽으셨기 때문에 y en la Biblia como Jesús murió por 내 el 죄가 pecado 사해진 게 맞다. y ciertamente todos mis pecados habían sido 그렇게 lavados 떠들었어요. por Jesucristo, así creí. 교회에서 나를 따돌렸어요. Y la iglesia me hicieron a un lado. 그렇지만 나는 이 성경을 믿었어요. Pero sin importar eso, yo 내가 creí en la 죄를 Biblia. 지었다. Cometí pecado. 모든 죄를 범해서 하나님 영광 이루지 못하더니 Dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de 그리스도 Dios. 예수 안에 구속으로만 하나님을 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 여러분 우리는 죄를 짓고 죄인이라고 하는데 Nosotros hemos cometido pecado y decíamos que éramos pecadores. 하나님 아니야 너 죄가 없어. Pero Dios que dice, no, no es así. 제가 죄를 지었잖아요. Ah, pero Señor, yo cometí 그리고 pecado. 그 죄를 예수님 대신 십자가에 못 박혀 죽으시면 네 죄 다 사했어. Sí, pero Jesucristo ya cargó todos tus pecados y pagó la paga por todos tus pecados. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 여러분 그 사실 지난 뒤에 En esa verdad, 내가 무슨 일하든지 하나님 나와 같이 계셨어요. haga lo que yo haga, Dios estuvo conmigo. 전 세계 다니면서 만 나라에 이런 복음을 전해요. Y recorriendo en el mundo entero, yo predico esta palabra. 예, 많은 나라에 다니면서 복음을 전하고. Y compartiendo este evangelio en el 맞아, mundo 제 entero. 설교도 아 내가 죄인이 아닌 게 맞다. Y compartiendo también, muchos dicen, ah, cierto, yo ya no 내가 soy 죄를 más 지은 건 pecador. 사실이지만 Ah, ciertamente yo cometí pecado. 예수는 내 죄를 대신 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 Ah, pero como Jesús murió por nuestros pecados, 내 죄가 사해진 게 너무 정확하게 기록되어 있는 거예요. pero está muy bien aclarado que nuestros pecados han sido lavados. En 자, la Biblia. 우리가 그래요. Nosotros decimos, 제가 우리 아이들이 제 아들이 지금은 이제 다 컸지만은 ahora mi hijo ya es grande. 어린 날 보고 아빠 한번 음식 사달라 그래. Antes, cuando era pequeño, me pedía, papá, cómpreme algo. 그래 제 아내하고 나하고 누나하고 동생하고 식당에 가요. Entonces voy yo, mi esposa, mi hija, mi hijo. 너 뭐 먹고 싶어? ¿Tú qué quieres comer? 너도 그저 주문해요. ¿Y tú qué quieres comer? Y hacemos 다 먹었어. y pedimos, comemos todo. 돈 누가 내요? ¿Y quién va a pagar? Paga. 식당 주인이 돈 달라 해요. El dueño pide el dinero, ¿no? Del restaurante. 저들에게 달라 그래요. Oye, pague el dinero. 그래요? Entonces uno dice, que paguen los niños. ¿Así decimos? 예, 제가 다 내죠. Yo pago todo. 사인해가지고 딱 줘요. Y firmo y le pago. 제 아들은 아빠 잘 먹었어요. Entonces mi hijo que dice, gracias papá. 제 딸도 아빠 잘 먹었어요. Mi hija que dice, gracias papá. 그거예요. Eso es.
예수님이 그렇게 하신 거예요. Así ha hecho Jesucristo. 우리가 받아야 할 죄를 위하여 Por el pecado que nosotros 십자가에 debíamos de 피를 흘리며 recibir. 못 박혀 죽으셨어요. Él derramando su sangre murió en la cruz. 그때 우리의 모든 죄가 눈같이 이게 씻어진 거예요. En ese momento, todos nuestros pecados han sido lavados tan blanco como la nieve. 자, 여러분 성경은 뭐라고 말하냐면은 Señores, ¿qué dice en la Biblia? 모든 사람의 죄를 보면 하나님의 영광이 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 Mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었다. dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 아멘. Amén. 근데 오늘날 많은 교회는 자꾸 죄인이라고 목사님. Pero hoy en día muchas iglesias aún dicen ser pecadores. 예수님 얼마나 서수박히시겠어요. Imagínense lo mucho que le 내가 va a 네 죄를 doler 위해 el corazón 죽었어. a Jesús. Pero yo morí por 내 십자가에 ustedes. 피를 흘렸어. Yo derramé mi sangre 네 por 죄값을 내가 다 ustedes. 감당했어. Yo y ya 근데 me 네가 죄인이란 말이 돼. Yo ya me hice el cargo de todos sus pecados. ¿Cómo es posible que ustedes sigan siendo pecadores? Dice el Señor. 예수님 말씀하세요. Jesús dice, 저희 허물과 죄를 다시 기억지 아니한다고. nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 아멘. 흰 눈보다 더. En hebreo dice así. 예, 여러분들이 진짜 오늘 이 사실을 알고 나면은 Después de que ustedes conozcan esta 이걸 verdad 믿으면 con 하나님이 claridad, 제일 기뻐할 거예요. entonces el que va a estar más contento es Dios. 예수님도 제일 기뻐할 거예요. Jesús es el que va a estar más contento. 얼마나 감사한지 몰라요. No se imaginan el agradecimiento que tenemos. 한 30년 전에 Hace 30 años atrás, 남미 어느 나라 가서 이제 집회를 했어요. viniendo a un país de Sudamérica, tuve un seminario 이제 bíblico. 오후에 좀 쉬는 시간 저한테 목사 에스파뇰 배워요. Todos en el receso me pedían, aprenda español, pastor, aprenda. 근데 제가 에스파뇰 하는 게 몇 개 있었어요. Y había unas palabras que yo había escuchado en español. 미카사 수카사. Mi casa, su casa. 근데 또 자꾸 그래요. 그래서 Pero me 뭐지? seguían insistiendo. 생각난다 그랬어요. Otro vocabulario. Dije, 뭐냐고 물었어요. ¿qué es? 내가 뱃삼에 무초 그랬어요. Bésame mucho. 그리고 와 웃었어요. Todos se rieron. 맞죠? ¿Es correcto? 우리 죄가 사해졌어요. Miren, señores, nuestros pecados han sido lavados. 아멘. Amén. 근데 사탄은 우리 속에 자꾸 죄인이라고 속여요. Pero Satanás nos engaña a cada momento 아니 diciéndonos que 제가 somos 사는 한국의 pecadores. 많은 교회는 죄인이라고 하고 울면서 죄 용서해 달라 그래요. Aún hay muchas personas que lloran pidiendo el perdón por sus pecados. 모든 날 죄를 보면 하나님 영광 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었느니라. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 저 어렸을 때 성경 읽다가 예수 피로 내 죄가 사해진 거 알았어요. Y leyendo desde pequeño varias veces la Biblia, yo pude entender la palabra. 저는 그 뒤로 한 번도 죄인이라고 안 했어요. Después de haber entendido, después de haber tenido 그전에 este 내가 죄인이라고 entendimiento, 그랬는데 nunca más dije que soy pecador. 내가 지은 죄를 예수 내 죄 때문에 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Antes decía ser que era pecador, pero después de que entendí que Cristo murió por mí, no podía decir que era pecador. 우리가 받아야 할 죄를 예수님 다 벌 받으면 Si Jesús ya recibió el castigo que nosotros debíamos de haber recibido, 죄가 하나도 안 남은 거예요. quiere decir que ya no quedó más ni un pecado. 완전하게 씻어진 것입니다. Quiere decir que fue lavado perfectamente. 이걸 가지고 성경은 복음이라고 말합니다. A esto la Biblia dice que es el Evangelio. 아멘. Amén. 그래서 여러분 우리는 이상 더 죄인이 아닙니다. Por eso nosotros ya no somos más pecadores. 아직도 사람들이 이거 잘 모르고 주여 죄 용서해다 매일 우는 사람이 많아요. Hay muchas personas que desconocen esta verdad, por eso lloran, clamando, pidiendo el perdón de sus pecados. 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셔서 Jesús ha venido hace 2000 años atrás 우리가 벌받을 죄를 다 벌받으신 거예요.
Y ya recibió todo castigo que nosotros debíamos de 그래서 haber 이제 recibido. 우리는 이상 더 죄인이 아니에요. Por eso nosotros ya no somos pecadores. 모든 사람 죄를 범해서 하나님의 영광 이루지 못하더니. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de 그리고 Dios. 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Mediante la redención que es en Cristo Jesús. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 키 큰 사람, Altos, 작은 사람, bajos, 나이 많은 사람, viejos, 적은 사람, jóvenes, 잘난 사람, aquellos que son 못난 사람, bonitos, 똑똑한 feos, 사람, inteligentes, 모든 사람이 sea quien sea y 죄를 como sea, 범하였음에 todos 하나님 cometieron 영광 이루지 pecado. 못하더니 Por cuanto todos 또 pecaron 예수 están 안에 구속으로 destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. 2000년 전 예수님이 오셔서 Hace 2000 años atrás 우리 vino 죄를 Jesús, 대신해서 y en vez de nuestros pecados, 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Él murió en la cruz. 그때 우리 모든 죄가 사해졌습니다. En ese momento todos nuestros pecados fueron lavados. 저 이렇게 죄사함 받고 나서 Después de que yo recibí el perdón de mis pecados, 너무 행복한 거예요. yo estaba muy feliz. 집에 있을 시간이 별로 없어요. No tengo mucho tiempo para quedarme en casa. 우리가 이번에 김천에 대학을 하나 샀는데 Nosotros hace poco adquirimos una universidad 이제 그 아주 좋은 대학이에요. y es una universidad muy destacada. 이제 대학에서 또 이제 학생들에게 복음을 전하고 Y estamos compartiendo el evangelio a todos los 교수들에게 alumnos. 복음을 전하고. También estamos compartiendo el evangelio a los profesores. 그래서 제가 우리 교회 성도들에게 얘기했어요. Y yo le dije a los hermanos de la iglesia, 내가 대학을 하나 갖고 싶다. nosotros quisiéramos tener 그래서 una 성도들 돈을 universidad. 모아가지고 저에게 줬어요. Y los hermanos juntaron el dinero 그 y 돈으로 me dieron. 김천 대학을 Y 샀어요. con ese dinero nosotros adquirimos la 이제 우리 대학이 universidad. 세계 최고의 대학이 될 거예요. Y muy pronto será el 여러분들도 mejor, 우리 una 학교 de las 오시려고 mejores 하면 universidades del mundo. 우리 학교에 들어오십시오. Y así que aquellos que quieran entrar, las inscripciones están abiertas. 와서 이제 그 공부도 하고 Que vengan y que estudien, 또 신앙도 배우고 que aprendan la vida de fe, 죄사함도 받고. que reciban el perdón de sus pecados. 그 저는 모든 사람에게 A todas las personas le digo, 제가 이제 아버지가 나이 아주 많으셨는데 지금 돌아가셨지만 mi padre ya falleció cuando mi padre tenía mucha edad. 제가 이제 아버지하고 개인적으로 신앙 이야기할 틈이 별로 없어요. Yo no tenía mucha oportunidad para compartir acerca de la vida de fe con mi 저는 padre. 고향에 안 살고 해외에 사니까 Y ya que no vivía con él, sino que vivía en otro lugar, 어느 날 제 집에 갔는데 un día fui a casa 아버지하고 이야기할 시간이 됐어요. y tuve la oportunidad de conversar con mi padre. 아버지에게 어떻게 죄가 사해진지 이야기를 했어요. Y le compartí a mi padre cómo nuestros pecados fueron 그날 아버지는 perdonados. 죄 사함하고 너무 기뻐하셨어요. Ese día mi padre aceptó el evangelio, 그래 recibió 이제 el perdón 몇 de 년 sus 안 돼서 pecados 아버지는 세상을 떠나셨어요. y estuvo muy feliz. Y después de un tiempo él falleció. 저는 제 아버지 Mi padre 그리고 저희 가족도 다 죄 사함 받았어요. y toda mi familia recibieron el perdón de 그래서 sus 저는 pecados. 너무너무 행복해요. Y por eso yo soy muy feliz. 그래서 제 동생도 복음 전도자가 되고 조카들도 복음 전도자가 되고 Y por eso mi hermano menor también es pastor, mis sobrinos también son 그 pastores. 내가 예수님을 위해 살고 복음을 위해 사는 동안에 Mientras que yo vivo para Jesús, mientras que yo vivo para el 이제 하늘 Evangelio, 천 가지 만 가지 많은 걸 도우셨어요. Dios me ayuda en miles y miles de cosas. 이제 머리가 하얗게 됐고 나이도 많아졌어요. Ahora ya soy canoso, tengo mucha edad 나이가 아주 많아지니까 y teniendo más edad 옛날보다 힘도 적고 그렇지만 y tengo menos fuerza que antes, pero 쉬지 않고 각 나라만 다니면서 이 복음을 전해요. sin cesar yo sigo predicando el Evangelio a distintos lugares del mundo. 예수님은 우리 죄를 피 흘려 죽으셨는데 Jesús derramó su sangre por nuestros 난 피 흘려 pecados. 죽지 않지만 예수님 우리 죄를 사했다는 이 복음은 전해야 돼.
Aunque yo no derramé mi sangre, yo debo de predicar lo que hizo la obra de Jesucristo en el mundo. 어느 나라 가든지 Vaya al lugar a 어느 donde 민족을 vaya, 만나든지 me encuentre con la persona que 그렇게 sea. 복음을 전했어요. Yo viví predicando este 그래서 이제 evangelio. 많은 사람 제사 받고 Muchas personas ya recibieron el perdón de sus 기뻐하며 pecados 사는 걸 볼 수가 있어요. y puedo ver que viven en medio del gozo. 예수님 우리 죄를 위해 죽으시기 전에 Antes de la muerte de Jesús por nuestros pecados, 구약 레위기서를 읽어보니까 leyendo el libro de Levítico, 저는 성경 레위기 4장에서 y en el Levítico capítulo 4 죄가 사해지는 이야기가 나와요. aparece acerca de la expiación del pecado. 레위기 4장 1절에 En el Levítico en el capítulo 4 여호와께서 모세께 versículo 1 일러가라사대 dice que habló Jehová a Moisés diciendo, 이스라엘 자녀의 고아이르라 누구든지 여호와의 금령 하나라도 그릇범하였으되 dice, habla a los hijos de Israel y diles, 제사장의 죄를 보면 어떻게 죄사함을 받고 si el sacerdote ungido de Dios comete pecado, ¿cómo tiene que 경륜의 hacer para 죄를 어떻게 limpiar el pecado? 자세히 기록되어 있어요. Está escrito muy detalladamente. 저는 그 성경 말씀을 읽은 그대로 Y según esa palabra, según la escritura, 예수님 내 죄를 대한 십자가에 못 박여 죽으셨기 때문에 como Jesucristo murió en vez de nosotros, 내 죄가 다 사해졌다 하고 믿었어요. yo creí, Jesucristo murió por mí y todos mis pecados fueron limpios. 참 많은 대통령들 만나서 복음을 제사 안 받았고요. Y me he encontrado con muchos presidentes de distintos países y he compartido este evangelio. 많은 사람들을 만났어요. Y me he encontrado con 이 복음을 muchas 전했어요. personas y compartí 제사 este 뭐 하나님도 evangelio. 기뻐하지 저도 기쁘고요. Y ellos también al recibir, al escuchar el evangelio están contentos. Dios también. 여러분 우리는 죄를 지었습니다. Sí, todos nosotros hemos 그 cometido 죄의 pecado. 값을 예수님 십자가에 대신 벌 받았어요. Pero Jesucristo pagó la paga de todo ese pecado en la cruz. 그 여러분 우리는 이제 죄인이 아닙니다. Por eso nosotros ya no somos 우리 pecadores. 모든 죄가 눈처럼 희게 씻어졌습니다. Todos nuestros pecados fueron limpios, tan blancos como la nieve. 이제 여러분들도 이 복음을 전하십시오. Espero que todos ustedes también anuncien este 저는 전 evangelio. 세계에 다니면서 이런 집회를 합니다. Yo recorriendo en el mundo entero comparto este evangelio. 많은 나라에 가서 En 복음을- muchos países he compartido este evangelio. 근데 정말 만사 제사 안 받고 기뻐하는 거 볼 때 너무 놀라웠어요. Y al ver cómo las personas aceptan en el corazón y reciben el evangelio, me llena de gozo. 예수 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Jesucristo murió por nuestros 이제 pecados. Y 여러분도 murió en la 여러분 cruz. 가족들이나 친척들이나 주변 사람들 이 복음을 전하십시오. Ustedes también compartan, anuncien este evangelio a sus familiares, vecinos y conocidos. 우리가 죄를 지은 건 사실이다. Es cierto que nosotros 근데 cometimos 예수님 내 pecados, 죄를 위해 죽으셨다. pero Jesús murió por 내 nuestros 죄가 pecados. 영원히 사해졌다. Mi pecado fue perdonado para siempre. 하나님 다시 우리 죄를 기억지 않으신다고 했다. Y Dios dice que Dios ya no se acuerda más de mis pecados y transgresiones. 할렐루야. Aleluya. 주님을 찬양합니다. Glorifico el nombre del Señor. 여러분 우리가 정말 많은 죄를 지었는데 De verdad, yo he cometido muchos 여 pecados. 십자가로 우리는 눈같이 이게 씻으셨습니다. Pero el Señor Jesús ha hecho que mis pecados sean tan limpios como 그래서 la 우리가 nieve. 이런 복음을 전하면서 Y 살고 있습니다. yo estoy viviendo, predicando este evangelio. 아멘. Amén. 우리가 죄를 지었지만 Aunque nosotros ya cometimos muchos pecados, 죄인은 아닙니다. pero ya no somos 내가 받아야 할 pecadores. 죄를 예수님 다 벌 받으시기. ¿Por qué? Porque todo el castigo que nosotros debíamos de 십자가에서 recibir 피 lo 마지막 recibió 다 Jesucristo. 이루었다 하시면서 Y Jesús derramando la sangre ha dicho, consumado es. 예수님 눈을 감으셨습니다. Y cerró sus ojos. 그때 이후로 Después de ese momento, 우리가 받은 모든 죄를 예수님 담당하셔서 todo el pecado fue cargado sobre 이제 Jesús. 우리는 죄인이 아닙니다. Y nosotros ya no somos 그 pecadores. 모든 죄를 예수님이 사해 주셨습니다. Y todos nuestros pecados ya fueron perdonados. 여러분 그 사실을 믿으십시오. Espero que todos crean en esa verdad. 그리고
저하고 자주 못 만나면 Y si ustedes si no nos podemos encontrarnos más a menudo conmigo, 하늘나라 가서 같이 만납시다. vamos a encontrarnos en el reino de los cielos. 여러분 한 분도 빠짐없이 Que no falten ninguno. 하늘나라에 가서 Y vamos a encontrarnos Y todos vamos allá, en el reino de los cielos. 예수 손에 못자국 보고 Viendo la herida de la mano de Jesús. 예수님 아프셨죠? 수고하셨습니다. Y vamos a saludarle. 감사합니다. Vamos a conversar con Jesús y 그래서 agradecer a 여러분 Jesús. 복된 여러분 되시기를 바랍니다. Espero que vivan una vida muy bendita. 슬픈 것은 Lo triste es 아직도 많은 교회 다니는 사람들이 que aún hay muchas personas que dicen creer en Jesús. 죄인이라고 말합니다. Muchos que congregan dicen ser pecadores, 우리 죄를 예수님이 다 사해 주셨는데 siendo que Cristo ya perdonó todos nuestros pecados. 예수님 너무 가슴 아파할 거예요. Eso es muy doloroso para el Señor Jesús. 아닙니다. No es 예수 así. 십자가에서 Yo en la cruz 죄를 다 사했습니다. ya lavé, dice el Señor Jesús. 금이 나은같이 없어질 보배로 속죄함 받은 것 아니요. No he sido redimido por oro ni plata u otras cosas. 거룩한 하나님 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. Sino he sido redimido por la sangre de Jesucristo, quien fue el Cordero de Dios. 속죄함 Redención. 주 예수 내 죄를 사했네. 저질렀습니다. Nosotros hemos cometido muchas maldades y 예수 pecados. 십자가의 피로 우리 죄에서 건져 주신 걸 생각할 때 감사합니다. Al pensar cómo usted nos ha salvado mediante la cruz, tenemos mucho agradecimiento. 아직까지 사람들이 잘 모르고 죄인이라는 사람이 많습니다. Aún hay muchas personas que desconocen esta verdad y por eso dicen ser 우리가 죄를 pecadores. 지었지만 예수 십자가에 죽으심으로 우리 죄가 사해졌습니다. Aunque nosotros hemos cometido pecados, Señor, 우리 el Señor Jesús nos redimió. 모두 죄산 받고 밟고 기쁘게 사는 저들 되게 해 주옵소서. Permita que todos puedan vivir en medio del gozo y alegría por 하나님 esta 그 verdad. 축복이 여기 앉아 우리 모두에게 또 시민들에게 임하게 되기를 바랍니다. Señor, que toda bendición suya esté presente sobre cada uno de los que están aquí presentes y también sobre todos los que viven en esta ciudad. 예수님 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Señor, usted, el Señor Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Muchas 우리 모두 하늘나라가 gracias. 주님을 찬송하고 싶습니다. Todos nosotros queremos alabar su nombre, Señor. 주님 감사합니다. Muchas gracias. 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Dios por la palabra, ¿no? ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues les vamos a... Hoy se termina, fueron 2 días de Congreso de Líderes Cristianos. Quisiéramos que hubiera sido más, pero el siervo viaja ya prácticamente para ir ahora a Paraguay. Allá también va a haber un campamento de jóvenes y también va a haber el Congreso de Líderes Cristianos. El pastor no para, entonces él tiene que estar viajando por todo el mundo, como ya lo explicó ahorita en la predicación. Bueno, vamos a tener ahorita la ceremonia de certificación, donde el pastor Jack Dunman, que es de la iglesia Buenas Nuevas en Yeonju, va a entregar simbólicamente a los pastores que fueron invitados y que el Señor nos da la gracia de tenerlos aquí, la grande bendición, para entregarles un reconocimiento por haber participado en este Congreso de Líderes Cristianos. Entonces, vamos ahorita a tener esto, les voy a explicar. Para los pastores y líderes externos que nos están acompañando, que no son de la misión Buenas Nuevas, ahorita les voy a dar instrucciones después de esto, pero a los demás del mismo Congreso de Líderes Cristianos, Gafete Dorado, se les va a entregar ahorita, les voy a comentar cómo les vamos a entregar también a ustedes su certificado.
Los que son de Misión Buenas Nuevas, nosotros, bueno, estos certificados son solamente para nuestros invitados. ¿Queda claro esto, hermanos? Muy bien, vamos entonces a tener la ceremonia de certificación. Y vamos a tener simbólicamente, repito, a 7 pastores que por un reconocimiento también a la trayectoria que han tenido en el ministerio delante del Señor, van a recibir, insisto, simbólicamente este certificado. El certificado que le vamos a entregar dice textualmente: unidos por el Evangelio, el Congreso de Líderes Cristianos certifica que, viene el nombre, participó en el Congreso de Líderes Cristianos 2025, los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero en Sucre, Bolivia, y viene la firma del pastor Oxopar. ¿Ok? Entonces, un muy bonito recuerdo que van a llevar. Así que vamos a iniciar y voy a primeramente a presentar al apóstol Johan Belfort Guthrie Eges, quien es presidente de la Asociación Cristiana Evangélica ACE, quien va a recibir su certificado. Un fuerte aplauso para el apóstol, por favor. ¿Van a tomar una foto? Muy bien, un aplauso nuevamente. Vamos ahora a recibir al pastor José Luis Melgar Vaca, quien es presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente, AIEO. Un fuerte aplauso, por favor, para el pastor. Muy bien. Vamos ahora a recibir al pastor Marcelino Espejo Tapia, quien es presidente de Generación de Fuego. Un fuerte aplauso también, por favor. Muy bien. Vamos ahora a llamar al pastor Virgilio Porcel de Villamontes, de la Casa de Dios a las Naciones, Asambleas de Dios. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos ahora a recibir al apóstol Miguel Ángel Linares Mercado, de la Asociación Cristiana Evangélica ACE. Muy bien. Ahora vamos a recibir al pastor Luis Chilón Quispe, de la Iglesia Evangélica de Cristo Porcón del país de Perú. Un fuerte aplauso para el pastor, por favor. Gracias. Y finalmente vamos a pasar a la pastora Marta Luisa Monar Ramanar de Lira, directora de la Asociación Cristiana Centicity. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, vamos a tomar una foto ahora con el pastor y todos los pastores que recibieron su reconocimiento.
Muchas gracias, pastores. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a esperar que bajen con cuidado. Los pastores, ayúdenle, por favor. Con cuidado, por favor. Bueno, vamos a esperar que bajen con cuidado los pastores. Muy bien, bueno, vamos a darles indicaciones. Bueno, primeramente a todos los pastores y líderes que nos acompañaron, todavía no termina el programa, les voy a explicar todavía lo que sigue. Ahorita todos vamos a pasar al almuerzo. Después del almuerzo, todos los que son los pastores de